millonario encuentra a su sirvienta protegiendo a su hija ciega y queda en shock al ver la verdad, el grito en el jardín. «Quita tus manos sucias de mi hijastra ahora mismo, salvaje. Suéltala». El grito desgarró la tranquilidad de la tarde como un cristal rompiéndose contra el suelo. No hubo aviso. No hubo una discusión previa que subiera de tono gradualmente. Fue una explosión de histeria instantánea. En el centro del inmenso Taman Belakang, Kebun Belakang, bajo un sol que parecía burlarse de la escena con su brillo alegre, se desarrollaba una confrontación que helaría la sangre de cualquiera. Murni, la pembantu, asisten rumah tangga, estaba de rodillas sobre el césped. Su porceragam coquelat muda, habitualmente impecable, estaba manchado de tierra y pasto en las rodillas, pero a ella no le importaba su ropa. Sus brazos rodeaban con una fuerza desesperada el pequeño cuerpo de Kinanti, la hija ciega del dueño de la casa. Murni no miraba a la mujer que le gritaba. Tenía el rostro enterrado en el cabello de la niña, susurrándole palabras atropelladas, intentando crear una barrera de sonido con su propia voz, para que la pequeña no escuchara los insultos que llovían sobre ellas. De pie frente a ellas, Amara parecía una estatua de furia, envuelta en porsutera putí, por seda blanca. Su rostro, generalmente compuesto por capas de maquillaje perfecto y sonrisas ensayadas para las porpesta amal, por galas benéficas, estaba desfigurado por una ira roja y venosa. Su dedo índice, con una uña perfectamente manicurada, apuntaba hacia la cabeza de Murni como si fuera el cañón de un arma cargada. Kau maling, kau cuma numpang hidup, cicit Amara, su voz quebrándose en un agudo insoportable. Saya tahu saya tidak bisa percaya pada orang dari kelasmu. Kinanti, de apenas 7 años, temblaba violentamente. Sus ojos, nublados y sin vista, se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una referencia en la oscuridad, pero solo encontraban el terror. Sus manitas aferraban la tela barata del uniforme de Murni con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. No lloraba a gritos. Su llanto era un gemido ahogado, el sonido de un animalito acorralado que sabe que no tiene escapatoria. «Tolong, ibu, Amara, rendahkan suara Anda», suplicó Murni levantando la vista por un segundo. Sus ojos oscuros no mostraban miedo por ella misma, sino un pánico absoluto por la niña. «Anda menakutinya. Lihatlah bagaimana dia gemetar. Kita bisa bicarakan ini, tapi tidak seperti ini. Kau tidak memberiku perintah di calon rumahku», bramó Amara, dando un paso amenazante hacia adelante, levantando la mano como si fuera a golpear. «Jangan berani-berani memberitahuku cara memperlakukan anak ini». Fue en ese preciso instante cuando las puertas de cristal de la mansión se abrieron de golpe. Arjuna salió corriendo con el teléfono, aún en la mano, y el saco del traje desabotonado. Había escuchado los gritos desde su ruang kerja, por despacho, a 3 habitaciones de distancia. Ver a Arjuna era ver a un hombre que lo tenía todo en el banco, pero nada en el alma. Desde la muerte de su esposa, se había convertido en una máquina de hacer dinero, delegando los afectos, contratando gente para que amara a su hija por él. Se detuvo en seco al ver la escena. Su cerebro tardó unos segundos en procesar la imagen. Su prometida, la mujer elegante con la que planeaba casarse en un mes, estaba fuera de sí gritando. Y su empleada, la mujer silenciosa que le servía el café, estaba en el suelo, protegiendo a su hija como si estuvieran en una zona de guerra. «Apa yang sedang terjadi di sini». La voz de Arjuna fue un trueno grave que momentáneamente opacó los chillidos de Amara. El silencio que siguió fue breve pero pesado. Murni bajó la cabeza, apretando más a Kinanti contra su pecho. Amara, en cambio, transformó su rostro en una fracción de segundo. La ira roja se disipó y fue reemplazada por una máscara de angustia y victimización tan rápida que hubiera merecido un premio de actuación. Arjuna avanzó por el jardín, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la hierba. Sentía una presión en el pecho. Odiaba el drama, odiaba los problemas domésticos. Pagaba sueldos exorbitantes para tener paz, para llegar a casa y encontrar silencio y orden, y esto era el caos absoluto. «Arjuna, alhamdulillah, por gracias a Dios. Kau datang», exclamó Amara, llevándose una mano al pecho y respirando con dificultad, fingiendo un ataque de nervios. «Wanita ini monster». Arjuna miró a Murni. La pembantu no se levantó. Seguía abrazada a la niña. Kinanti había escondido la cara en el cuello de Murni al escuchar la voz de su padre. Eso fue como una bofetada para Arjuna.
Su propia hija buscaba refugio en la empleada, no en él. Ayah, gimió Kinanti, su voz apenas un hilo. Saya menuntut penjelasan sekarang. Dijo Arjuna mirando alternadamente a las dos mujeres. Su tono era el que usaba en las juntas directivas, frío, impaciente y esperando obediencia inmediata. Amara corrió hacia él y se aferró a su brazo, clavándole las uñas en la tela del traje. Saya me mergokinya, Arjuna. Saya me mergokinya por Tangan Basah, por red-handed, dijo Amara sollozando sin lágrimas. Saya datang ke taman untuk membawakan jus untuk Kinanti, berusaha menjadi ibu yang baik baginya. Dan saya melihat wanita ini, menjambaknya, jaloniandola dan membentaknya, hanya karena, nak, Kinanti menumpahkan sedikit air, dan itu belum semuanya. Amara hizo una pausa dramática, asegurándose de tener toda la atención de Arjuna. Saat saya berteriak padanya untuk melepaskannya, saya melihat dia menyimpan sesuatu di saku celemeknya. Itu bros berlian. Saya, Arjuna, yang kau berikan saat pertunangan kita. Dia memukuli putri Anda dan mencuri dari kita pada saat yang sama. Arjuna sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Miró a Murni con una mezcla de incredulidad y decepción profunda. Le había dado confianza. Le había abierto las puertas de su hogar y así le pagaba, robando y lastimando a lo único que le quedaba de su difunta esposa. Murni levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. Sabía que cualquier palabra suya sería aplastada por la elocuencia de la pornionia Ruma por señora de la casa. Solo negó con la cabeza un movimiento casi imperceptible, y volvió a besar la frente de Kinanti, que seguía temblando como una hoja al viento. «¿Apakah y tú benar?», preguntó Arjuna, su voz bajando a un tono peligroso. «Murni, apakah kau punya por bros por kalon istriku?» Murni abrió la boca para hablar, pero Kinanti se aferró más fuerte a ella y soltó un sollozo desgarrador. La prioridad de Murni cambió al instante. No era defenderse, era calmar a la niña. «Es este, nak, por mi vida tenang, bernapasla bersamaku. Satu. Dua», susurró Murni ignorando la pregunta del millonario. Ese acto de ignorarlo fue lo que encendió la mecha final en el orgullo de Arjuna, el falso juicio. La falta de respuesta inmediata de Murni fue interpretada por Arjuna como una admisión de culpa. En su mundo de negocios, quien calla otorga. Quien no se defiende con agresividad es porque no tiene argumentos. No entendía el lenguaje del sacrificio. No entendía que a veces uno se traga el orgullo para no asustar a un ser indefenso. Amara, percibiendo la duda en los ojos de Arjuna, atacó con más fuerza, aprovechando el silencio de la empleada. «Lihat dia bahkan tidak punya kesopanan untuk menyangkalnya», escupió Amara con desprecio, caminando alrededor de Murni como un depredador. «Dia memanfaatkan Kinanti buta, Arjuna, pikirkan. Anak itu tidak bisa melihat apa yang dia lakukan. Dia pasti sudah mencuri dari kita sedikit demi sedikit selama berbulan-bulan. Dan siapa tahu hal-hal mengerikan apa yang dia lakukan pada anak itu saat kita tidak ada. Itulah mengapa Kinanti begitu tertutup, itulah mengapa dia selalu ketakutan. Itu semua salah wanita ini». Las palabras de Amara eran veneno puro, diseñadas meticulosamente para tocar los puntos débiles de Arjuna. Su culpa por ser un padre ausente y su miedo a que alguien lastimara a su hija discapacitada. Arjuna sintió una náusea repentina. La imagen de Murni maltratando a su hija ciega se instaló en su mente. Recordó todas las veces que llegó tarde del trabajo. Todas las veces que viajó y dejó a Kinanti al cuidado de esta mujer. Había dejado a su hija en manos de un poralgojo, por verdugo. «Verdiri», ordenó Arjuna. Su voz ya no tenía duda, solo una frialdad cortante. Murni obedeció lentamente. Tuvo que despegar con suavidad los bracitos de Kinanti de su cuello. «Jangan, Murni, jangan tinggalkan aku», lloraba la niña tanteando el aire con desesperación. «Saya di sini, sayang, por mi cielo. Saya tepat di sini, saya hanya akan berdiri», le aseguró Murni con una dulzura que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente. Una vez de pie, Murni se veía pequeña ante la figura imponente de Arjuna y la altivez de Amara. Se alisó el delantal con manos temblorosas. «Bapak por Arjuna», dijo Murni, manteniendo la voz firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. «Saya tidak mencuri apa-apa dan tidak akan pernah, dengarkan baik-baik, tidak akan pernah menyentuh Nona Kinanti dengan niat buruk. Dia seperti putri bagi saya.
Sungguh tak tahu malu, interrumpió Amara, soltando una risa incrédula y burlona. Seperti putri, tolong, kau ini por pembantu. Kami membayar kau untuk membersihkan dan memberinya makan, bukan untuk bermain ibu-ibuan. Dan soal pencurian, Arjuna, periksa sakunya sekarang juga. Arjuna miró el bolsillo delantero del delantal de Murni. Se veía un bulto pequeño. El corazón le latía con fuerza. Quería que fuera mentira. Quería que Murni sacara un pañuelo, un juguete, cualquier cosa que no fuera esa joya. Keluarkan apa yang ada di sakumu, exigió Arjuna. Murni cerró los ojos un momento, rezando por paciencia, metió la mano en su bolsillo y con movimientos lentos sacó el objeto. El sol de la tarde hizo brillar el diamante y el platino. Ahí estaba el porbros. Amara soltó un grito de triunfo disfrazado de horror. ¿Lihat? Sudah kubilang, chilló, arrebatándole la joya de la mano a Murni. Dia akan membawanya pergi. Dia pasti menunggu hari liburnya untuk menjualnya di Pegadaian, casa de empeño manapun. Arjuna sintió un hueco en el estómago. La evidencia física era irrefutable. Estaba ahí en su mano. Todo lo que Murni había construido en 2 años de servicio, la confianza, el respeto, se derrumbó en un segundo. No se detuvo a preguntar por qué el porbrospor estaba allí. No se preguntó si alguien lo había puesto. No analizó la lógica de que una ladrona experta no guardaría el botín en el bolsillo delantero mientras discute con los dueños de la casa. La ira lo cegó. ¿Ada yang mau kau katakan?, preguntó Arjuna decepcionado. Murni miró a Amara. Vio la sonrisa triunfal apenas disimulada en la comisura de sus labios. Murni sabía la verdad. Amara le había pedido que sostuviera el porbros por minutos antes, con la excusa de que el cierre estaba flojo, justo antes de empezar a gritar. Fue una trampa burda y cruel. Pero si Murni acusaba a la prometida del porbapak por patrón, ahora mismo sin pruebas, solo parecería una mentirosa desesperada. Y lo peor, si comenzaba una guerra de gritos ahora, Kinanti sufriría más. La niña ya estaba en el suelo, metiéndose a sí misma, tapándose los oídos. Anda tidak akan mempercayai versi saya, Bapak, dijo Murni con tristeza infinita. Anda sudah memutuskan siapa yang Anda percayai. Saya hanya meminta, tolong, lihat putri Anda. Dia tahu siapa yang mencintainya. Cukup drama, cortó Arjuna, incapaz de manejar la culpa que le provocaba la mirada digna de la empleada. Kau dipecat. Saya ingin kau mengemasi barang-barangmu dan pergi dari rumah saya segera. Kau punya 10 menit sebelum saya panggil polisi atas pencurian. Anggap ini sebagai tindakan amal terakhir saya padamu. Arjuna, kau harus panggil polisi sekarang juga, insistió Amara. Dia criminal. Saya bilang dia pergi, gritó Arjuna perdiendo la compostura. Jauh dari pandanganku. Murni asintió lentamente. Se tragó las lágrimas de impotencia que quemaban su garganta. Se giró hacia Kinanti, que seguía en el césped, ajena a la decisión final, pero consciente de la hostilidad. Murni se inclinó una última vez, ignorando la mirada asesina de Amara. Nah, pemberani saya, susurró cerca del oído de Kinanti. Saya harus pergi sebentar, tapi kamu kuat. Ingat apa yang kita latih. Kamu kuat. Jangan, Murni. Jangan pergi, gritó Kinanti, lanzando sus manos para agarrarla, pero Murni ya se había apartado. Arjuna observó cómo la mujer caminaba hacia la entrada de servicio con la cabeza alta, a pesar de la humillación. Luego miró a su hija, que lloraba desconsolada en el jardín perfecto, y finalmente miró a Amara, quien ya estaba colocando el porbros por de vuelta en su blusa con una calma escalofriante, como si nada hubiera pasado. Ini yang terbaik, sayang, dijo Amara, acercándose a Arjuna y acariciándole el brazo. Kau akan lihat. Kita akan segera menemukan seseorang yang profesional, seseorang yang tahu tempatnya. Wanita itu adalah pengaruh buruk. Kinanti akan lebih baik tanpanya. Arjuna asintió mecánicamente, pero un sabor amargo inundó su boca. Algo no encajaba. La dignidad en los ojos de Murni no coincidía con la bajeza del robo, y el terror en los gritos de su hija no parecía el de una niña que es liberada de un maltratador, sino el de una niña que pierde su único escudo. Urus Kinanti agardia masuke ruma, dijo Arjuna secamente, soltándose del agarre de Amara. Saya harus menelepon. Mientras se alejaba, Arjuna no podía dejar de escuchar el llanto de su hija. No sabía que ese llanto no era por la partida de Murni, sino por el miedo a quedarse sola con la mujer que ahora sonreía victoriosa en medio del jardín. El millonario creía haber impartido justicia,
pero acababa de dejar a su hija a merced del verdadero peligro. La humillación pública. La orden de Arjuna había sido clara, pero para Amara el despido no era suficiente. Ella necesitaba la destrucción total. Necesitaba asegurarse de que Murni no solo perdiera su empleo, sino que perdiera cualquier rastro de dignidad humana antes de cruzar el portón de salida. Quería borrarla del mapa emocional de la familia para siempre. Mientras Arjuna se alejaba hacia su porruán Kerja con el teléfono pegado a la oreja, buscando refugio en sus negocios para no enfrentar el desastre doméstico, Amara se quedó en el jardín. Su postura se relajó, perdiendo la rigidez de la víctima asustada, y adoptó la soltura de quien acaba de ganar una guerra sin disparar una sola bala real. Murni seguía de pie, limpiándose las manos en el delantal manchado. No miraba a Amara. Sus ojos estaban fijos en la pequeña Kinanti, que se había quedado sentada en el césped, con la cabeza entre las rodillas, meciéndose rítmicamente. El Jangam Perjí de la niña se había transformado en un zumbido constante, un mantra de terror que rompía el corazón. Apa yang kau tunggu. La voz de Amara cortó el aire. Ya no gritaba. Ahora usaba un tono bajo, venenoso y cargado de desprecio. Kau berharap, Bapak, kembali dan berubah pikiran. Jangan bodoh. Arjuna melakukan apa yang saya katakan, selalu. Saya hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada anak itu, Nyonya, respondió Murni con voz roncha. Dio un paso hacia Kinanti, pero Amara se interpuso en su camino con una rapidez felina. Jangan berani, siseó Amara, empujando a Murni por el hombro. El contacto físico fue leve, pero cargado de una violencia simbólica brutal. Kau tidak akan menyentuhnya. Kau tidak akan meracuni otaknya lagi dengan cerita-cerita korban miskinmu. Kau sudah cukup merusak dengan membuatnya bergantung padamu. Kau menjadikannya tidak berguna untuk mengamankan gajimu, bukan? Murni apretó los puños a los costados. La acusación era tan vil que le quemaba la sangre. Pero sabía que cualquier reacción agresiva solo confirmaría las mentiras de Amara. Dia bukan tidak berguna. Dia anak yang cerdas yang butuh cinta, bukan diperlakukan seperti perabot rusak, dijo Murni sosteniendo la mirada de la mujer rica. Amara soltó una carcajada seca sin humor. Cinta. Kau pikir yang kau berikan itu cinta. Kau ini pembantu, Murni. Kau bisa diganti. Besok akan ada wanita lain dengan seragam koklat muda membersihkan mulutnya dan membawanya ke kamar mandi. Dan dalam seminggu, anak nakal itu bahkan tidak akan ingat namamu. Begitulah cara dunia orang seperti kami bekerja. Dan orang sepertimu, ya, kalian hanya lewat, kalian hanyalah hantu. En ese momento, otros empleados de la casa comenzaron a asomarse por las ventanas y la puerta de servicio. El portucán Kebun por jardinero, la porcoqui por cocinera y el porsopir por chofer observaban la escena con una mezcla de miedo y curiosidad. Nadie se atrevía a intervenir. El poder de Amara en la casa era absoluto, y todos temían por sus propios empleos. Amara, notando la audiencia, decidió elevar la apuesta. Quería un espectáculo. Perhatian semua, gritó Amara, girándose hacia el personal. Saya ingin kalian melihat wanita ini baik-baik, kami menangkapnya mencuri. Dia mengkhianati kepercayaan, Bapak Arjuna. Biarkan ini menjadi pelajaran bagi kalian. Kami tidak mentolerir tikus, ratas, di sini. Murni sintió como la vergüenza le subía por el cuello hasta las orejas. Eran sus compañeros, gente con la que había compartido cafés y confidencias. Ahora la miraban con duda. La calumnia, dicha con tanta seguridad por una mujer de alta sociedad, tenía un peso devastador. Itu tidak benar, susurró Murni. Pero su voz se perdió en el viento. Kinanti, guiada por el sonido de la voz de Amara, se levantó tambaleándose. Extendió sus brazos buscando el vacío. Murni baik, gritó la niña girando la cabeza de un lado a otro, desorientada por la ceguera. Dia tidak mencuri apa-apa. Kau yang memberinya, bros, itu, Amara. Aku mendengarmu. El silencio que siguió fue sepulcral. Los empleados contuvieron el aliento. La niña ciega acababa de lanzar una verdad como una bomba. Amara se puso pálida por un microsegundo, pero su maldad era rápida y adaptativa. Caminó hacia Kinanti y la agarró del brazo con fuerza, sacudiéndola. Diam, anak bodoh, le gritó en la cara. Kau bingung, wanita itu sudah mencuci otakmu. Bagaimana kau tahu apa yang terjadi jika engkau bahkan tidak bisa melihat apa yang ada di depan hidungmu? Lepaskan dia. El grito de Murni fue instintivo.
Se lanzó hacia adelante para separar a Amara de la niña, olvidando las jerarquías, olvidando el despido. Solo vio las uñas de la madrastra clavándose en la piel suave de Kinanti. Pero antes de que pudiera llegar, 2 por Satpam, por guardias de seguridad, privada de la residencia, aparecieron alertados por el escándalo. "Keluarkan dia dari sini", ordenó Amara señalando a Murni. "Dia mencoba menyerang saya. Kalian lihat bagaimana dia menerjang saya. Dia liar, salvi, dan berbahaya". Los guardias, hombres grandes y obedientes que no conocían la dinámica interna de la casa, actuaron de inmediato. Uno de ellos agarró a Murni por los brazos, inmovilizándola con una llave dolorosa. "Jangan, lepaskan saya hanya ingin dia melepaskannya", gritaba Murni, forcejeando inútilmente mientras la arrastraban lejos de la niña. Kinanti, al escuchar la lucha, entró en pánico total. Empezó a gritar, un sonido agudo y desgarrador que salía de lo más profundo de su garganta. Se tiró al suelo pataleando, golpeando la hierba con los puños. "Aya, aya, tolong", llamaba Kinanti entre sollozos, pero Arjuna seguía encerrado en su porruán kerja por insonorizado, ajeno a la violencia que reinaba en su jardín. Amara miró a Murni siendo arrastrada, y sonró. Luego miró a los otros empleados con frialdad. "Ada lagi yang mau, membelas y maling", preguntó desafiante. Nadie se movió. El miedo paraliza más que cualquier cadena. "Bagus", dijo Amara alándose la blusa de seda. "Saya ingin kalian mengawasi dia mengeluarkan pakaian lamanya dari kamar. Jangan biarkan dia membawa satu peniti pun milik keluarga ini. Periksa tasnya, periksa sakunya, periksa bahkan sepatunya, jika perlu. Saya ingin dia pergi hanya dengan pakaian yang dia kenakan. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa". Murni, con los ojos llenos de lágrimas, dejó de forcejear. Entendió que la batalla física estaba perdida. Miró a Kinanti una última vez a lo lejos, una manchita mera muda rosa, llorando en el inmenso jardín verde, sola, completamente sola. Esa imagen, la de la niña abandonada a su suerte, le dolió más que la humillación pública, más que la acusación de robo, más que la fuerza bruta de los guardias. "Bertahanlah, sayang, bertahanlah", murmuró Murni para sí misma, mientras la empujaban hacia la Porpintu Belakang, por entrada de servicio, para recoger sus pocas pertenencias bajo la mirada vigilante y burlona de su verdugo. La sentencia injusta. 15 minutos después, la escena se trasladó a la entrada principal de la mansión. Arjuna había salido finalmente de su porruán kerja, atraído no por el ruido, sino por el silencio repentino que había caído sobre la casa. Un silencio tenso y antinatural. En el vestíbulo de mármol, Murni estaba de pie junto a una maleta vieja y desgastada, con una bolsa de plástico en la mano donde llevaba las cosas que no cupieron en el equipaje. A su lado, los Porsatpam, por guardias de seguridad, esperaban la orden final para escoltarla hasta la calle. Amara estaba parada en la escalera, observando todo desde la altura, como una reina contemplando una ejecución. Arjuna bajó los últimos escalones ajustándose la corbata. Se sentía incómodo. La imagen de Murni, derrotada, pero con la cabeza alta, le provocaba una punzada de culpa que trataba de racionalizar. "Dia Penkuri", se repetía mentalmente. "Ini de mí que amanan Kinanti. Ini pesangonanda", dijo Arjuna extendiendo un sobre blanco hacia Murni. Había puesto más dinero del que correspondía por ley. Era su forma de comprar su propia tranquilidad, de lavar su conciencia con billetes. "Ini untuk masa kerja anda. Ambildan pergila". Murni miró el sobre. Podía ver el grosor del mismo. Ese dinero le serviría para vivir meses, para ayudar a su familia enferma en el Porkampung, por pueblo. Pero tomarlo, sentía como aceptar un soborno por su silencio. Lentamente, Murni levantó la mano. Arjuna pensó que iba a tomar el sobre, pero ella, con un movimiento suave, empujó la mano de él hacia atrás. "Saya tidagma uang ganda, bapak por Arjuna", dijo Murni con voz firme, resonando en el vestíbulo de techos altos. "Pekerjaan saya di sini tidak dibayar dengan uang, dibayar dengan senyum putri Anda, satu-satunya cahaya di rumah yang begitu gelap ini. Simpanlah uang Anda. Gunakan untuk membeli seseorang yang bisa menanggung kebohongan calon istri Anda, karena cinta tidak akan bisa Anda beli". Arjuna se quedó helado con el sobre suspendido en el aire. Nadie nunca le había rechazado dinero, y nadie le había hablado con esa verdad brutal.
Sungguh kurang ajar, gritó Amara desde la escalera. Selain pencuri, sombong pula. Usir dia sekarang, Arjuna. En ese momento se escuchó un golpe sordo y el sonido metálico de un bastón chocando contra el suelo. Kinanti apareció en el pasillo que conectaba con el jardín. Venía caminando sola, tropezando con los muebles, con el cabello revuelto y el rostro hinchado de tanto llorar. Había logrado escapar de la vigilancia de la Porcoki. Murni, gritó la niña extendiendo las manos. Aku dengar suaramu. Jangan pergi. Arjuna miró a su hija. Estaba descalza, vulnerable, un pequeño desastre emocional. Su instinto paternal se activó por un segundo. Kinanti kembali ke kamarmu, dijo Arjuna intentando sonar autoritario, pero su voz vaciló. Tidak. Kinanti avanzó golpeándose la cadera contra una mesa auxiliar, pero sin detenerse. Ayah, tolong, jangan usir dia. Dia mataku. Dia menjagaku dari monster-monster. Amara jahat. Amara menkubitku. Arjuna miró a Amara. La mujer bajó las escaleras con una expresión de tristeza teatral. Oh, Arjuna, lihat apa yang dilakukan wanita ini, dijo Amara negando con la cabeza. Dia telah memanipulasi anak malang ini, sehingga dia sekarang mengarang hal-hal mengerikan tentang saya. Ini kasus klasik alienasi orang tua. Kinanti sakit, Arjuna. Pikirannya serapuh matanya. Dia butuh disiplin dan struktur, bukan pembantu, yang mengisi kepalanya dengan fantasi dan ketakutan. Arjuna miró a Murni, luego a Amara y finalmente a su hija, que se aferraba a la pierna de la porpembantu por como si fuera un náufrago a una tabla. El conflicto interno era evidente. Una parte de él sabía que Kinanti no mentía. Los niños no mienten así. Pero admitir eso significaba admitir que había metido a una abusadora en su cama y en su vida. Significaba admitir que era un fracaso como padre y como hombre. Y Arjuna era demasiado orgulloso para aceptar ese fracaso. Era más fácil creer la mentira cómoda que la verdad dolorosa. Decidió cerrar los ojos a la realidad una vez más. Pisakan mereka, ordenó Arjuna con voz muerta. Jangan, ayah, chilló Kinanti, mientras uno de los guardias la levantaba en brazos para alejarla de Murni. Murni no luchó esta vez. Sabía que la violencia solo asustaría más a la niña. Se agachó rápidamente antes de que la alejaran del todo y besó la manita de Kinanti que se estiraba hacia ella. Saya cinta kamu sayang, jadilah berani. Ingat bahwa kamu kuat. Jangan biarkan mereka memadamkan cahayamu, susurró Murni con urgencia. Keluarkan dia, bramó Arjuna, incapaz de soportar la escena un segundo más. El dolor en el pecho era insoportable, pero su orgullo era una armadura pesada. Los guardias empujaron a Murni hacia la puerta principal. El pesado portón de roble se abrió. El sol de la tarde afuera contrastaba con el frío aire acondicionado del interior. Murni dio un paso hacia el umbral. Se detuvo y giró la cabeza para mirar a Arjuna una última vez. No había odio en su mirada, solo una pena profunda, una lástima inmensa por el hombre rico que era tan pobre de espíritu. Hati-hati, bapak por Arjuna, dijo Murni, y su voz sonó como una profecía. Kebutaan putri Anda bersifat fisik dan bisa disembuhkan di hati, tetapi kebutaan Anda adalah jiwa, dan itulah yang akan menghancurkan keluarga ini jika Anda tidak segera membuka mata. Pergi, gritó Amara, lanzando una risa nerviosa. El portón se cerró con un golpe seco, definitivo, como el mazo de un juez dictando sentencia. Dentro de la casa, el sonido del cierre retumbó en las paredes. Kinanti soltó un alarido de dolor puro, un sonido que no parecía humano, y luego se quedó en silencio, flácida en los brazos del guardia, como si su espíritu hubiera salido por la puerta junto con Murni. Arjuna se quedó mirando la madera tallada de la puerta cerrada. El sobre con el dinero seguía en su mano, arrugado. Se sentía sucio. Miró a Amara, que suspiraba aliviada y se arreglaba el cabello. Akhirnya damai, dijo Amara sonriendo. Sekarang kita bisa mulai dari awal, sayang. Saya akan mencari sekolah berasrama, internado, yang bagus untuk Kinanti, tempat dia belajar berperilaku. Itu akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. La palabra, sekolah berasrama, golpeó a Arjuna, pero no dijo nada. Estaba paralizado. Acababa de cometer el error más grande de su vida, y en el fondo de su estómago, una voz oscura le susurraba que ya era demasiado tarde para arreglarlo. Pero el destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de demostrarle que la pesadilla apenas comenzaba. La sentencia había sido dictada, pero el juicio verdadero, el juicio divino, estaba por llegar. El punto de quiebre.
El sonido del portón de roble cerrándose no marcó el final del conflicto, sino el inicio de la verdadera catástrofe. En el instante preciso en que la madera selló la entrada, dejando a Murni fuera, el cuerpo de la pequeña Kinanti, que colgaba flácido en los brazos del Porsatpam por guardia de seguridad, comenzó a quejang, convulsionar. No fue un movimiento sutil, fue una sacudida violenta, eléctrica, terrorífica. Los ojos de la niña se pusieron en blanco y un hilo de espuma comenzó a brotar de sus labios. El estrés extremo, el pánico y el dolor de la separación habían colapsado su pequeño sistema nervioso. «Bapak, Anakitu», gritó el guardia, un hombre robusto, entrenado para derribar intrusos, pero completamente inútil ante la fragilidad de una niña enferma. Su rostro reflejaba el terror puro de quien sostiene una vida que se escapa entre los dedos. Arjuna, que aún estaba procesando la salida de Murni, se giró al escuchar el grito. Al ver a su hija convulsionando, el mundo se detuvo. El tiempo se estiró de una manera dolorosa. Todo su dinero, todas sus empresas, todo su poder se desmoronaron en un segundo. No sabía qué hacer. Se quedó paralizado con las manos temblando en el aire, incapaz de tocarla por miedo a romperla aún más. «Lakukan sesuatu», rugió Arjuna con la voz quebrada por la desesperación. «Panggil ambulance, Amara Bantudia». Amara, que segundos antes sonreía aliviada, dio un salto hacia atrás con una mueca de repulsión instintiva. No se acercó a la niña, al contrario, se protegió su blusa de seda blanca como si la niña fuera una fuente de contagio. «Jijik, por qué asco», sisit Amara cubriéndose la boca. «Taruh dia di lantai, jangan kotori karpet saya. Suruh seseorang membawa lap». La reacción de Amara fue tan fría, tan desprovista de instinto maternal, que golpeó a Arjuna como un martillazo en la conciencia, pero el pánico no le dejó tiempo para procesarlo. El guardia, torpe y asustado, intentaba depositar a la niña en el suelo de mármol frío. «Jangan membenturkannya», gritó Arjuna arrodillándose junto a su hija, sin saber si sujetarle la lengua, si abrazarla o si correr. Se sentía el hombre más impotente de la tierra. Fue entonces cuando los golpes retumbaron en la puerta principal. No eran golpes de alguien pidiendo entrar, eran golpes de alguien derribando una barrera. «Buka pintunya». El grito de Murni desde el exterior se filtró a través de la madera maciza. «Saya tahu apa yang dia alami. Biarkan saya masuk, atau dia akan tercekik». Murni no se había ido. Al escuchar el silencio repentino, seguido de los gritos de pánico, su instinto de madre, porque eso era ella, una madre sin lazo de sangre, la había clavado en el umbral. Sabía que Kinanti sufría de crisis nerviosas severas. Sabía exactamente qué hacer. Arjuna miró a su hija morada por la falta de aire. Luego miró a Amara, que estaba parada lejos, gritando órdenes inútiles a las porpembantu, por sirvientas, y finalmente miró la puerta. «Buka», ordenó Arjuna al otro guardia. «Biarkan dia masuk sekarang juga». El guardia abrió el portón, y Murni entró como un huracán de porcoquelat, muda por uniforme azul. No miró a Arjuna, no miró a Amara, no le importó su despido ni la humillación de hace 5 minutos. Se lanzó al suelo, derrapando sobre el mármol hasta llegar a Kinanti. «Lepaskan dia, beri saya ruang», ordenó Murni con una autoridad que Arjuna jamás había visto en ella. Con movimientos precisos y amorosos, Murni colocó a la niña de lado, liberó las vías respiratorias y comenzó a masajear puntos específicos en el cuello y las manos de la pequeña, susurrándole al oído con esa voz que era el único ancla de Kinanti en el mundo. «Saya di sini, sayang. Mama Murni, ada di sini. Bernapaslah. Ikuti suara saya. Itu dia». Keluarkan napas. Lentamente, como por arte de magia, las convulsiones cesaron. El color volvió a las mejillas de Kinanti. Su respiración se estabilizó, aunque seguía inconsciente. Agotada por el esfuerzo, la sala quedó en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Arjuna y el llanto silencioso de Murni mientras acariciaba el cabello sudado de la niña. Amara rompió el silencio, incapaz de leer la atmósfera. «Baik, dramanya sudah selesai», dijo alisándose la falda y recuperando su postura altiva. «Sekarang setelah dia selesai dengan pekerjaan perawatannya, suruh dia pergi lagi. Kau tidak ingin dia tinggal setelah dia mencuri, kan, Arjuna? Suruh dia pergi». Murni se detuvo. Su mano que acariciaba el brazo de la niña se congeló. Algo cambió en su mirada. Ya no había miedo, ya no había sumisión.
La porpembantu por se levantó lentamente del suelo, dejando a Kinanti segura y dormida sobre la alfombra. Se giró hacia Arjuna. Su postura había cambiado. Ya no tenía los hombros caídos. Estaba erguida, vibrando con una furia justa que llenaba la habitación. Saya akan pergi, Bapak. Dijo Murni. Yesufos era acero frio. Saya akan pergi, karena Anda adalah pemilik rumah ini dan semua batu bata serta perabot mahal. Tapi saya tidak akan pergi sebelum Anda melihat mengapa putri Anda mengalami krisis ini. Saya tidak akan pergi sebelum Anda tahu kebenaran yang sudah Anda abaikan selama berbulan-bulan karena terlalu sibuk mencari uang. Diam, Satpam. Keluarkan dia, gritó Amara dando un paso adelante, notando el peligro en los ojos de la empleada. Tidak ada yang menyentuh saya, bramó Murni con tal fuerza que los guardias retrocedieron. Anda akan melihat, Bapak Arjuna. Anda akan melihat apa yang dilakukan calon istri sempurna Anda saat Anda tidak ada. Antes de que nadie pudiera detenerla, Murni se agachó de nuevo hacia la niña dormida. Con delicadeza extrema, pero con determinación firme, tomó la manga del vestido por mera muda por pastel de Kinanti. Jangan, apa yang kau lakukan? Tinggalkan anak itu. Amara se lanzó para detenerla, pero Arjuna la interceptó extendiendo un brazo para bloquearle el paso. Su curiosidad y un terror naciente le decían que debía ver. Murni subió la manga del vestido hasta el hombro. Un grito ahogado escapó de la garganta de Arjuna. No era piel suave de niña lo que vio. El brazo de Kinanti era un mapa de dolor. Había memar moretones de todos los colores utua kuning lama kehijauan dalam proses penyembuhan, pero lo más escalofriante no eran los colores sino las formas. Había marcas claras de dedos apretando la carne blanda. Había marcas de por cubitán, por pellizcos, retorcidos. Había pequeñas por luka bakar, melínkar, por quemaduras circulares que parecían hechas con la punta de un rizador de cabello caliente. Lihat baik-baik, Bapak, dijo Murni, señalando un memar fresco en forma de ibu jari di el antebrazo. Yang ini dia dapat hari ini di taman sebelum Anda datang, karena anak itu menumpahkan air. Lihat yang ini. Murni levantó un poco la falda del vestido en la pierna. Yang ini dari minggu lalu karena anak itu tidak menemukan toilet tepat waktu. Arjuna sintió que las piernas le falaban. Cayó de rodillas junto a su hija. El mundo giraba. Lihat dia, insistió Murni lorando ahora sí, pero de rabia. Saya tidak mencuri, bros, Anda. Bapak, saya mengumpulkan uang dan menyembunyikan sedikit yang saya miliki untuk membeli tiket dan membawa anak ini jauh dari sini, jauh dari dia. Karena saya tahu Anda tidak akan mempercayai saya. Karena saya tahu Anda buta, karena cinta pada wanita itu. Saya tidak mencuri perhiasan, saya mencoba mencuri anak ini dari kematian. La revelación cayó sobre la sala como una losa de concreto. El robo no era codicia, era un intento desesperado de rescate. El maltrato no era de la porpembantu, sino de la futura esposa. La verdad dolorosa. Arjuna extendió una mano temblorosa y rozó uno de los pormemar por en el brazo de su hija. La piel estaba caliente, incluso dormida. Kinanti hizo una pormuca que saquitan, por mueca de dolor, ante el contacto suave, un reflejo condicionado por meses de sufrimiento silencioso. Ese pequeño gesto involuntario de su hija rompió el corazón de Arjuna en 1000 pedazos irreparables. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre y lágrimas contenidas. No miró a Murni, miró a Amara. La mujer elegante estaba pálida, arrinconada contra la barandilla de la escalera. Su máscara de perfección se estaba derritiendo bajo el calor de la evidencia irrefutable. Ya no había dónde esconderse. Las marcas en la piel de la niña eran una acusación escrita con sangre y dolor. «Jelaskan», susurró Arjuna. Su voz era apenas audible, un gruñido bajo que provenía de un lugar animal y peligroso dentro de él. «Jelaskan mengapa putri saya memiliki bekas tangan Anda di kulitnya». Amara intentó reír, pero salió un sonido histérico, agudo y quebrado. «Arjuna, tolong, jangan konyol». Tartamudeó moviendo las manos nerviosamente. «Kau tahu bagaimana Kinanti. Dia buta, dia terbentur segalanya, dia ceroboh, torpe, dia jatuh dari tempat tidur, dia menabrak pintu. Memar, itu dari jatuh. Wanita itu memanipulasi Anda. Dia telah melukis anak itu atau semacamnya. Terbentur perabotan?» interrumpió Murni, su voz cargada de un desprecio infinito. «Apakah perabotan punya sidik jari, Nyonya?»
Apakah pintu mencubit bagian dalam lengan tempat tidak ada yang terbentur saat jatuh? Murni tomó el brazo de Kinanti y lo giró suavemente para mostrar la parte interna, la piel tierna del bíceps. Allí, claras como el día, estaban las marcas de uñas en forma de media luna, cicatrices pequeñas de quien clava las uñas con saña para causar dolor sin dejar marcas visibles a simple vista. Ini bukan kecelakaan, dijo Murni mirando a Arjuna a los ojos. Ini penyiksaan, sistematis, setiap hari. Setiap kali Anda bepergian, setiap kali Anda pulang terlambat. Anak ini hidup di neraka, infierno, Bapa. Dia tidak menangis karena Anda pergi. Dia menangis karena dia ditinggal sendirian dengan. Arjuna se puso de pie. La transformación en su rostro fue aterradora. La tristeza dio paso a una claridad brutal. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron. El comportamiento retraído de Kinanti, su falta de apetito, el miedo a los ruidos fuertes, la insistencia de Amara en enviarla a un porsecoláveras rama por especializado. No quería educarla, quería deshacerse de la evidencia. Quería borrar el problema para disfrutar del dinero sin cargas. Kau bilang kau mencintainya seperti putri, dijo Arjuna avanzando hacia Amara paso a paso, lento, como un depredador acorralando a su presa. Amara retrocedió hasta chocar con la pared. «Begitu, saya mengkobanya», gritó Amara perdiendo la compostura, dejando salir su verdadera naturaleza. «Tapi itu tidak mungkin. Dia beban, Arjuna, lihat dia. Dia tidak berguna. Dia merusak segalanya, mengotori segalanya, selalu butuh bantuan. Kau tidak harus menghadapinya sepanjang hari. Kau pergi ke kantor mewahmu. Saya yang harus menahan air liur dan mata matinya menatap saya». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Amara se tapó la boca con las manos al darse cuenta de lo que acababa de confesar. En su desesperación había dicho la verdad. Había revelado el odio profundo que sentía por la niña. Arjuna se detuvo a medio metro de ella. Podía oler su perfume caro, ese mismo perfume que antes le parecía embriagador y ahora le revolvía el estómago. «Matamati?» repitió Arjuna sintiendo un dolor agudo en el pecho. «Begitu kau melihatnya, seperti barang rusak». «Arjuna, mengertilah», suplicó Amara intentando tocarlo. «Saya melakukan ini demi kita. Agar kita punya kehidupan normal, anak itu menghalangi kita untuk bahagia. Dia harus berada di tempat dengan orang seperti dia, jauh dari orang-orang terhormat, decentes. Saya melindungi masa depan kita». «Orang terhormat», Arjuna soltó una risa amarga que no llegó a sus ojos. «Satu-satunya orang terhormat di rumah ini baru saja diseret oleh Satpam. Saya dan dituduh pencuri saat dia menyelamatkan nyawa putri saya». Arjuna se giró bruscamente dándole la espalda a Amara, incapaz de mirarla un segundo más sin perder el control físico. Volvió hacia donde estaba Murni, que seguía arrodillada en el suelo, vigilando el sueño de Kinanti como una leona herida. El millonario miró a la Porpembantu. Realmente la miró por primera vez en años. No vio el uniforme manchado, ni el cabello desordenado, ni las manos capalán. Vio la dignidad, vio el amor incondicional que él no había sabido dar. Vio que esa mujer había puesto su cuerpo entre los golpes y su hija. Ella había recibido los insultos para que Kinanti no recibiera los porcubitán por pellizcos. Arjuna se sintió minúsculo. Se sintió el hombre más pobre del mundo, rodeado de mármol. «Murni», dijo Arjuna, y su voz se quebró. No era la voz del patrón, era la voz de un padre avergonzado. «Sudah berapa lama ini terjadi?» Murni levantó la vista con los ojos húmedos. No hubo reproche en su voz, solo una tristeza cansada. «Sejak pertunangan diumumkan, Bapak. Anak itu sudah mencoba memberitahu Anda berkali-kali, tapi Anda selalu ditelepon atau menyuruhnya menghormati calon ibunya. Anak itu belajar bahwa lebih baik diam dan menahan diri daripada mencoba berbicara dengan tembok, jadi saya menjadi perisainya. Jika dia ingin memukulnya, dia harus melewati saya. Itu sebabnya Amara membenci saya. Itu sebabnya dia mengarang cerita pencurian. Karena saya satu-satunya yang menghalanginya untuk menghancurkan anak itu sepenuhnya». Arjuna cerró los ojos, y 2 lágrimas pesadas rodaron por sus mejillas. Recordó las veces que Kinanti entraba a su porruan Kerjapur, y él la sacaba suavemente diciendo, «Allá, por Sedang Bekerja». Recordó las veces que Kinanti decía, «Aku tidak suka Amara», y él respondía, «Kau akan terbiasa». Él había sido cómplice. Su negligencia había sido el arma que Amara usó. En ese momento,
Kinanti se removió en el suelo y soltó un gemido débil. Murni, akut akut. Helap, murmuró la niña aún medio dormida. Jangan takut, burung kesil, por pajarito. Suda Berlalu, respondió Murni inmediatamente, tomando su mano. Arjuna se agachó. Quería tocar a su hija, quería consolarla, pero sentía que no tenía derecho. Sus manos estaban manchadas por la culpa. Murni, dijo Arjuna mirando fijamente a la mujer humilde. Angkat dia, tolong bawa dia ke kamar saya. Itu satu-satunya dengan kunci pengaman. Kunci diri Anda bersamanya. Dan Anda, preguntó Murni sorprendida por la orden. Arjuna se puso de pie y se ajustó el saco. Su rostro había cambiado de nuevo. El dolor se había cristalizado en una determinación fría y absoluta. Se giró hacia Amara, que temblaba junto a la escalera. Saya harus membuang sampah, dijo Arjuna. La frase quedó flotando en el aire, cargada de una amenaza definitiva. Amara entendió en ese instante que no solo había perdido el compromiso, el dinero y la casa, había despertado a un enemigo formidable. El millonario había recuperado la vista, y lo que veía ahora clamaba por una justicia inmediata y brutal. El cambio de perspectiva. Murni no esperó una segunda orden. Con una fuerza que parecía sobrenatural para su cuerpo delgado y desgastado por el trabajo, levantó a Kinanti en brazos. La niña, aunque tenía 7 años, pesaba poco. La ansiedad y el miedo constante le habían robado el apetito durante meses, dejándola ligera como una pluma. Un hecho que Arjuna notó con un dolor agudo en el pecho mientras las veía. La Porpembantu acomodó la cabeza de la niña en su hombro, protegiéndola con su mano sobre la oreja para que no escuchara nada más. Murni caminó hacia las escaleras de mármol. Sus zapatos viejos y gastados hacían un contraste visual violento con la opulencia de la casa. Pero en ese momento, ella caminaba con más realeza que cualquier reina. Subía los escalones con la dignidad de quien sabe que lleva el tesoro más valioso del reino en sus brazos. Arjuna se quedó inmóvil en el centro del vestíbulo, siguiendo con la mirada el ascenso de la mujer a la que había despedido hacía menos de media hora. Observó cómo Murni murmuraba cosas suaves al oído de Kinanti, cómo besaba su porkening por frente, cómo su sola presencia parecía actuar como un sedante para el sistema nervioso destrozado de su hija. Por primera vez, el velo de oro que cubría los ojos de Arjuna cayó por completo. Miró a su alrededor. Vio los Basimpor, Lukisan Asli Dinding, Carpet Persia, todo aquello por lo que trabajaba 12 horas al día, y de repente todo le pareció basura, Sampa, Dingindanti Dagberguna. Ninguno de esos objetos podía abrazar a Kinanti cuando tenía pesadillas. Ninguna de esas cuentas bancarias podía secar sus lágrimas. Había construido un Poristana Caca, por castillo de cristal, pero había dejado a su hija viviendo en una prisión de hielo. Arjuna, la voz de Amara, rompió su trance. Arjuna bajó la mirada desde la escalera hasta la mujer que estaba parada a unos metros de él. Amara se estaba arreglando el cabello frente al espejo del recibidor, intentando recomponer su imagen perfecta. Se limpiaba una mancha imaginaria en su blusa de seda, como si el contacto con la realidad sucia de la enfermedad de Kinanti la hubiera contaminado. El contraste fue brutal. Arjuna miró las manos de Amara, manicure Francis por impecable, piel suave, adornadas con porcín Simberlian, manos que nunca habían trabajado, manos que solo sabían pedir y señalar, manos que ahora sabía eran capaces de pellizcar la piel tierna de una niña ciega hasta dejar marcas. Luego recordó las manos de Murni, rojas por el detergente, con las uñas cortas, ásperas, pero esas manos ásperas eran las que sostenían a su hija con una ternura infinita. Esas manos sucias eran las únicas limpias en toda esta casa. Una oleada de náuseas lo invadió. Se dio cuenta de que había estado a punto de casarse con un monstruo disfrazado de princesa, mientras trataba como basura al ángel que mantenía a su hija con vida. ¿Kau akan membiarkannya naik ke kamarmu?, preguntó Amara, girándose hacia él con una mueca de disgusto, ya recuperando su tono habitual de superioridad ahora que el peligro inmediato de la Porkehang, por convulsión, había pasado. Tempat tidur itu seprai, Katun Mesir, Arjuna. Anak itu mengiler, babeando, dan wanita itu berbau dapur. Mereka akan merusak suasana. Arjuna la miró fijamente. No parpadeó. Su cerebro estaba rebobinando cada momento de los últimos 6 meses. Kinanti tidak mau makan hari ini. Dia sangat rewel, kata Amara,
Mentira. Kinanti tenía miedo de comer porque ella la criticaba. Kinanti jatuh di tangga. Dia sangat ceroboh, kata Amara. Mentira. La había empujado. El pensamiento le heló la sangre. Kita harus mengirimnya ke Swiss. Ada sekolah berasrama yang bagus di mana dia tidak akan mengganggu. Maksud saya, di mana dia akan belajar, insistía Amara. Todo había sido un plan frío y calculado para aislar a la niña, para eliminarla de la ecuación. Y él, Arjuna, el gran hombre de negocios, el por Hiu financial, por tiburón financiero, había sido el por orang bodoh, Yang, verguna, por idiota útil, había sido el cómplice silencioso de la tortura de su propia hija. La culpa se transformó en algo más denso, más caliente. Una furia volcánica empezó a subir desde sus pies, llenando cada centímetro de su cuerpo. No era solo ira, era una necesidad primitiva de destruir la amenaza. Arjuna caminó lentamente hacia la mesita donde Amara había dejado su portaz de Sainer por bolso de diseñador. Sin decir una palabra, lo tomó y lo volteó boca abajo. El contenido cayó sobre el piso de mármol con un estruendo de cosméticos, laves y el teléfono celular. Apa yang kau lakukan? Chilo Amara sorprendida. Kosmetik itu mahal sekali. Kau sudah gila. Arjuna pateó los objetos, dispersándolos, buscando algo con la mirada. No lo encontró allí. Entonces recordó, se acercó a Amara. Ella retrocedió un paso, intimidada por la oscuridad que había en los ojos de su prometido. Bros por itu, dijo Arjuna. Su voz era tan baja que Amara tuvo que esforzarse para escucharlo, pero el tono era tan amenazante que le erizó la piel. ¿Apa? Preguntó ella haciéndose la desentendida. Bros por yang dikuri murni, berikan padaku. Amara se llevó la mano al pecho instintivamente, protegiendo la joya que había recuperado hacía tan solo unos minutos. Saya sudah punya, sayang. Itu aman. Jangan khawatir tentang itu. Sudah berlalu. Yang penting kita singkirkan orang-orang rendahan itu dan mencari bantuan profesional untuk anak itu. Saya kenal agen perawat Yang. Berikan padaku, repitió Arjuna extendiendo la mano con la palma abierta. No era una petición, era una orden militar. Amara, temblando, desabrochó la joya de su blusa y la depositó en la mano de Arjuna. Él cerró el puño alrededor de los diamantes con tanta fuerza que los bordes metálicos se le clavaron en la piel. Sintió el dolor físico y lo agradeció. Necesitaba sentir algo real para no perder la cabeza. Perhiasan, dijo Arjuna mirando el por Bros. Harganya lebih mahal dari gaji murni selama 5 tahun. Dan kau menuduh seorang wanita yang tidak punya apa-apa, seorang wanita yang mengirim setiap sen kepada keluarganya, mencuri ini, hanya untuk menutupi bahwa kau sedang menyiksa seorang gadis buta. Arjuna levantó la vista y clavó sus ojos en los de Amara. Kau miskin, Amara. Kau adalah wanita termiskin yang pernah saya temui dalam hidup saya. La furia del padre. La ofensa golpeó a Amara en su punto más débil, su ego. Ella, que se jactaba de su linaje, de su apellido, de su elegancia, no podía tolerar ser llamada por miskin por pobre. Su máscara de víctima se rompió definitivamente, dejando ver la fealdad que escondía debajo. «Miskin», escupió Amara, irguiéndose y recuperando su arrogancia venenosa. «Saya yang memberi mukelas, kaudan keluarga por orang kaya baru, por nuevos ricos ini. Saya yang mencoba menertibkan kebun binatang, zoologiko, yang kau sebut rumah ini. Kau seharusnya berterima kasih padaku. Saya mencoba mendidik anak liar, salvaya. Itu karena kau terlalu pengecut untuk mengakui bahwa dia cacat, defectuosa». El aire en la habitación pareció congelarse. La palabra por cacat, por defectuosa, resonó en las paredes. Arjuna sintió un zumbido en los oídos. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia peligrosamente. «Ulangi», desafió Arjuna. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino del esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo para no ponerle las manos encima. «Ulangi apa yang baru saja kau katakan tentang putriku». Amara, sintiéndose acorralada y sabiendo que su papel de novia dulce ya no servía, decidió jugar su última carta. La verdad brutal. Pensó que si le mostraba a Arjuna la realidad práctica, él como hombre de negocios entendería. «¿Itu kebenarannya, Arjuna?», gritó ella manoteando histéricamente. «Lihat dia 7 tahun, dan tidak bisa melakukan apa-apa sendirian. Dia mengompol, se orina, dan dia takut. Dia menjerit, menangis, merusak barang. Kau pikir itu hidup?
Kau pikir saya, wanita muda dan cantik, pantas menghabiskan hari-hari saya membersihkan ingus, mocos, dan membimbing orang buta di taman. Saya akan menikahimu untuk bepergian, untuk menikmati hidup, bukan untuk menjadi babysitter bagi kesalahan genetikmu. Arjuna cerró los ojos un segundo. La confesión era atroz, pero al mismo tiempo liberadora. Ya no había dudas. Ya no había. Tal vez estoy exagerando. Tenía al enemigo enfrente, y el enemigo acababa de declarar la guerra a su sangre. Putriku bukan kesalahan, dijo Arjuna abriendo los ojos. Ahora estaban secos, fríos como el acero. Putriku adalah anak yang kehilangan ibunya, kehilangan penglihatannya, dan hampir kehilangan ayahnya, karena terlalu sibuk membelikan perhiasan untuk seekor ular. Tapi itu sudah berakhir. Arjuna metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una caja pequeña de terciopelo que llevaba allí desde la mañana. Iba a darle un regalo sorpresa esa noche, unos aretes a juego con el anillo de compromiso. Miró la caja y luego la lanzó con desprecio a un rincón de la sala sin siquiera abrirla. Sudah berakhir, Amara. Semuanya, pertunangan, pernikahan, hidupmu di rumah ini. Saya ingin kau pergi sekarang. Amara soltó una risa nerviosa, incrédula. Kau tidak serius, dijo ella cruzándose de brazos. Kau akan mengusirku? Kenapa? Karena beberapa memar. Anak-anak jatuh. Arjuna, kau tidak punya bukti kalau itu saya. Jika kau pergi ke hakim, saya akan bilang itu, pembantu. Saya akan bilang dia menjebak saya. Siapa yang akan mereka percaya? Amara Montemayor tahu por wanita, desa, por indígena, tanpa pendidikan? La amenaza fue la gota que derramó el vaso. Amara estaba dispuesta a destruir la vida de Murni, incluso después de ser descubierta, solo por despecho. Arjuna avanzó hasta quedar a centímetros de su cara. Su presencia física era imponente, una pared de furia masculina contenida. Saya tidak butuh hakim, Amara. Saya Arjuna Castillo. Saya punya cukup uang untuk menguburmu dalam pengacara sampai cucu-cucumu masih membayar biayanya. Tapi itu tidak perlu karena ada kamera. La cara de Amara se descompuso. El color huyó de sus mejillas, dejándola con un aspecto ceroso y enfermizo. ¿Kamera? Susurró. Saya memasang sistem que aman baru minggu lalu di Tamandan di Lorong, mintió Arjuna. No lo había hecho, pero sabía cómo jugar al póker. Vio el terror en los ojos de ella y supo que había acertado. Saya tidak memeriksanya karena saya percaya padamu. Tapi sekarang saya akan menikmati menonton setiap detiknya. Dan saya berjanji, Amara, jika saya melihat kau meletakkan satu jari pun padanya, bukan polisi yang akan datang menjemputmu. Saya akan memastikan kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di klub sosial, restoran, atau rumah terhormat di negara ini lagi. Semua orang akan tahu siapa kau. Seorang por pelaku pelecehan anak. Amara jadeó, llevándose la mano a la boca. La reputación era lo único que le importaba más que el dinero. La amenaza de destrucción social fue más efectiva que cualquier amenaza física. Kau tidak akan melakukannya. Tartamudeó retrocediendo hacia la puerta, tropezando con sus propios pies. Kau mencintaiku? Kau bilang kau mencintaiku. Saya mencintai topengnya, corrigió Arjuna con dureza. Tapi yang ada di bawahnya membuat saya mual, asco. Arjuna señaló la puerta principal que seguía entreabierta después de la entrada frenética de Murni. Pergi dan jangan pernah berpikir untuk naik ke atas mengemas tas. Saya akan mengirimkan barang-barangmu dalam kantong sampah, tempat barang-barang itu seharusnya berada. Sin por saya, gritó Amara intentando aferrarse a lo material, a lo único que podía sacar de la situación. Sin itu milik saya, itu adia. Arjuna miró la mano izquierda de Amara. El diamante brillaba bajo la luz del candelabro. Sin itu adalah simbol pertunangan, dijo Arjuna dando un paso más hacia ella, obligándola a retroceder hasta el umbral. Kau melanggar pertunangan saat kau menyiksa putriku. Cincin ini mewakili keluarga saya dan kau bukan keluarga. Kau adalah musuh. Arjuna extendió la mano esperando. Amara miró la mano abierta de Arjuna. Luego miró su rostro duro e implacable. Miró hacia la escalera, donde sabía que Murni estaba consolando a la niña. Sintió una oleada de odio puro, pero también de miedo. Sabía cuándo había perdido una batalla. Con movimientos bruscos y furiosos, se arrancó el anillo del dedo, raspándose la piel en el proceso. Lo arrojó al suelo, a los pies de Arjuna. El sonido del platino golpeando el mármol fue el sonido final de su relación.
kau akan menyesal. Arjuna, siseó Amara con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Kau akan sendirian dengan putri butamu dan pembantumu. Kalian akan menjadi bahan tertawaan, hazme reir masyarakat, si milonario dan si pembantu. Sungguh menyedihkan. Kau menukar saya dengan orang rendahan. Saya lebih suka menjadi bahan tertawaan masyarakat daripada Algojo, verdugo putri saya. Respondió Arjuna con una calma que lo sorprendió a él mismo. Se agachó y recogió el anillo. No lo miró con nostalgia. Lo miró como quien mira un tumor que acaba de ser extirpado. Pergi, dijo Arjuna levantándose y berdoalah. Berdoalah agar ketika saya memeriksa kamera itu, saya tidak menemukan apapun yang tidak termaafkan. Karena jika saya menemukannya, saya akan mencarimu. Amara no esperó más. El miedo a la exposición pública y la intensidad de la mirada de Arjuna fueron suficientes. Dio media vuelta y salió corriendo por la puerta principal, sus tacones repiqueteando en el camino de entrada, huyendo de la escena del crimen, dejando atrás sus sueños de grandeza y llevándose solo su amargura. Arjuna se quedó en la puerta, viendo cómo su prometida subía a su pormóvil Sportport y arrancaba por Membacarvan, por quemando llanta. Vio cómo el vehículo desaparecía tras el portón de la propiedad. El silencio volvió a la casa, pero esta vez no era un silencio pesado ni oscuro. Era el silencio limpio que queda después de una tormenta violenta. Arjuna cerró la puerta principal, pasó el cerrojo, respiró hondo, llenando sus pulmones de aire por primera vez en meses. Sentía el cuerpo por magullado, como si hubiera peleado una batalla física real. Se aflojó la corbata, tiró el saco al suelo y se giró hacia las escaleras. Arriba, en su habitación estaba lo único que importaba. Su penebusan. Redención no estaba en el dinero ni en el estatus. Su penebusan estaba di atas. Takut dan terluka, menunggu seorang ayah yang akhirnya memutuskan untuk muncul. Arjuna empezó a subir los escalones. Cada paso era una promesa. Iba a arreglar esto. Iba a curar las heridas, las de la piel y las del alma, y sabía exactamente quién lo ayudaría a hacerlo. No eran los médicos ni los psicólogos caros. Era la mujer de las manos ásperas y el uniforme por coquelat muda. El largo camino a casa, el silencio que siguió a la partida de Amara, no fue vacío, fue un espejo. Al quedarse solo en el vestíbulo, Arjuna sintió el peso aplastante de la casa sobre sus hombros. Esas paredes altas, diseñadas para impresionar a socios y amigos del club, ahora parecían muros de una fortaleza solitaria. Miró hacia arriba, hacia la barandilla de la segunda planta. El camino hacia la habitación principal nunca le había parecido tan largo ni tan empinado. Arjuna comenzó a subir. Sus piernas, acostumbradas a correr maratones corporativos y jugar tenis los fines de semana, le pesaban como si llevara plomo en los zapatos. Cada escalón era un juicio. Escalón 1. Recordó el primer cumpleaños de Kinanti después de la muerte de su madre. Él había comprado una muñeca gigante, pero no estuvo para verla abrirla. Tenía una reunión. Escalón 2. Recordó cuando Kinanti perdió la vista tras el accidente. Él pagó a los mejores especialistas de Europa, pero no sostuvo su mano durante las curaciones. Amara le dijo que era mejor no por memanjacaña, por malcriarla. Escalón 3. Recordó el día que contrató a Murni. Ni siquiera la entrevistó. Él mismo fue su secretaria. Pastikan Sahadia Versidan Mura había dicho. Al llegar al descansillo de la planta alta, Arjuna se detuvo para recuperar el aliento. No era fatiga física. Era el agotamiento espiritual de un hombre que se da cuenta de que ha estado corriendo en la dirección equivocada durante años. Caminó por el pasillo. La puerta de su habitación estaba cerrada. Desde adentro no se escuchaban llantos histéricos, sino un murmullo suave, rítmico. Una por lagunina bobo, por canción de cuna. Una canción vieja de por campung, por pueblo, que nada tenía que ver con la música clásica que Amara insistía en poner en la casa para por mencerdascan, por culturizar el ambiente. Arjuna apoyó la mano en el pomo de la puerta, pero no la giró de inmediato. Tuvo miedo, un miedo paralizante, que negociaba fusiones millonarias sin pestañear. Temblaba ante la idea de enfrentar a la mujer que había despedido y a la hija que había abandonado emocionalmente. Se sentía un porpenyusup, por intruso, un extraño que necesitaba permiso para entrar en el santuario que ellas habían construido. Giró el pomo lentamente y empujó la puerta. La escena que encontró lo desarmó. La habitación estaba en penumbra,
iluminada solo por la luz dorada del atardecer que se filtraba por las cortinas entreabiertas. Kinanti estaba acostada en el centro de la inmensa cama matrimonial. Esa cama donde Arjuna dormía solo y frío, pero ahora la cama parecía cálida. Murni estaba sentada al borde, no en una silla distante, sino en el colchón, con el cuerpo curvado sobre la niña, acariciándole la frente con una constancia hipnótica. Al escuchar la puerta, Murni se tensó. Su instinto de porpembantu se activó. Kau tidak boleh duduk di tempat tidur majikan. Hizo el ademán de levantarse rápidamente, de bajar la cabeza, de volver a su lugar invisible. Pero Kinanti, sintiendo el movimiento, soltó un gemido de pánico y aferró la mano de Murni con ambas manos. Jangan pergi, suplicó la niña. Murni se congeló a medio camino, atrapada entre el deber impuesto y el amor elegido. Miró a Arjuna con ojos grandes, esperando el regaño, esperando la orden de salir, esperando el final. Jangan bangun, dijo Arjuna. Su voz salió ronca, irreconocible. Carraspeó y lo intentó de nuevo, más suave. Tolong, Murni, jangan bangun. Tetapla di sana. Murni lo miró con desconfianza. Había visto la furia de Arjuna abajo. Había visto cómo echó a su prometida. Pero años de servidumbre le habían enseñado que los ricos son volubles. Un momento te defienden porque su orgullo está herido, y al siguiente te recuerdan que eres inferior. Ana itu ketakutan, Bapa, justificó Murni, su voz temblorosa pero firme. Dia tidak mau melepaskan saya. Jika saya pergi, krisisnya akan kambuh. Saya tahu, respondió Arjuna dando un paso dentro de la habitación. Cerró la puerta detrás de él, dejando el mundo exterior, el mundo de Amara, y las mentiras definitivamente fuera. Avanzó hacia la cama. Kinanti se tensó al escuchar los pasos pesados sobre la alfombra. Giró su rostro ciego hacia el sonido, sus ojos blancos buscando una señal de peligro. ¿Allá? Preguntó Kinanti con un hilo de voz lleno de miedo. No preguntó. ¿Allá? ¿Apaka anda baik-baik saja? Preguntó. «Aya», como quien pregunta si el verdugo ha regresado. Ese tono de miedo rompió lo último que quedaba de la armadura de Arjuna. «Ya, Kinanti, ini Aya», dijo él deteniéndose a los pies de la cama. Vio a su hija. Realmente la vio. Vio lo pequeña que se veía en esa cama enorme. Vio cómo su cuerpo buscaba instintivamente el calor de Murni. Vio los pormenor por en sus brazos. Bajo la luz tenue, marcas por moradas, que gritaban una historia de terror que había ocurrido bajo su propio techo, financiada con su propio dinero. Arjuna miró a Murni. La porpembantu ya no bajaba la mirada, lo sostenía. Había un desafío silencioso en sus ojos oscuros, una pregunta muda. Lalu, sekarang apa? Bapak millonario? Sekarang setelah Anda tahu kebenarannya, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Dia sudah pergi, Kinanti, dijo Arjuna sintiendo que debía decirlo en voz alta para que fuera real. Amara sudah pergi selamanya. Kinanti dejó de respirar un segundo. ¿Apa dia akan kembali besok? Preguntó la niña escéptica. Amara siempre volvía. Amara siempre encontraba la forma de entrar. Tidak, aseguró Arjuna con una vehemencia oscura. Saya tidak akan mengganti kunci lagi. Saya akan menempatkan satpam. Tidak ada seorang pun yang menyakitimu akan kembali masuk ke rumah ini, saya bersumpah. Kinanti soltó el aire que contenía y su cuerpecito se relajó un poco contra el colchón, pero no extendió los brazos hacia su padre. Se apretó más contra Murni. Ese rechazo silencioso fue el castigo más doloroso que Arjuna podría haber recibido. Su hija no confiaba en él y tenía razón. Arjuna sintió que las piernas le fallaban de nuevo. La culpa era una carga física insoportable. No podía mirar a Murni desde arriba. No tenía derecho a mirarlas desde su altura de Portuán Ruma, por señor de la casa. Esa jerarquía era falsa. En esa habitación, la única que tenía autoridad moral era la mujer con el uniforme manchado, el arrepentimiento. Lentamente, Arjuna hizo algo que jamás había hecho en su vida adulta, ni siquiera en la por masjid, por iglesia, ni siquiera ante la tumba de su esposa. Dobró las rodillas, se dejó caer sobre la alfombra gruesa al lado de la cama, ignorando el dolor del impacto, ignorando que sus pantalones por Sutradhara, Italia, por sastre italiano, se estiraban y se arrugaban contra el suelo. Quedó a la altura de los ojos de Kinanti, a la altura de las manos de Murni. Se hizo pequeño, se hizo humano.
Murni abrió los ojos con sorpresa. Nunca en sus años de servicio en múltiples casas ricas había visto a un patrón arrodillarse ante una empleada. «Bapa, Arjuna, bangun, tolong». «Tidak perlu», murmuró Murni, incómoda por la ruptura del protocolo social. «Tidak», la interrumpió Arjuna con la voz quebrada por un portanghisam por sollozo que ya no pudo contener. «Jangan minta saya bangun, Murni. Itu satu-satunya tempat yang pantas bagi saya». Arjuna bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sobre sus manos entrelazadas, manchando sus puños de camisa de seda. Lloró en silencio al principio, y luego con espasmos dolorosos que sacudían sus hombros anchos. Lloró la vergüenza de haber sido ciego teniendo ojos perfectos. Lloró el tiempo perdido. Lloró por el dolor que había permitido. Kinanti escuchó el llanto. El sonido del llanto de un hombre adulto es aterrador para un niño, pero también es revelador. La niña soltó una mano de Murni y tanteó el borde de la cama buscando el origen del sonido. «¿Allá? ¿Por Menangis?», preguntó Kinanti confundida. Amara le había dicho que los hombres poderosos no lloran, que su papá era de piedra. Murni miró al hombre destrozado en el suelo y luego a la niña. Su corazón, que era inmensamente noble, no guardó rencor. Entendió que el arrepentimiento de Arjuna era genuino. «Ya, sayang, ayamu por sedang sedi», dijo Murni suavemente. «Kadang-kadang orang dewasa juga salah, dan mereka perlu menangis untuk membersihkan diri di dalam». Arjuna levantó la vista. Tenía los ojos rojos e hinchados. Miró a Murni. No vio a la porpembantu. Vio a la madre que su hija necesitaba. «Maafkan saya», dijo Arjuna. No se dirigió a Kinanti primero, sino a Murni. Sabía que para llegar a su hija primero tenía que validar a su protectora. «Maafkan saya, Murni. Saya menghina Anda. Saya menuduh Anda. Saya memperlakukan Anda seperti penjahat, padahal Anda satu-satunya yang setia di rumah penuh kebohongan ini». Murni sostuvo su mirada. Podría haber aprovechado el momento para reprocharle, para decirle «Sudah kubilang», para exigir un aumento. Pero Murni no funcionaba así. «Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya, Bapak», dijo ella con dignidad. «Saya dewasa. Saya bisa menahannya. Saya tahu siapa saya, dan Tuhan tahu apa yang saya lakukan. Tapi dia», Murni acarició el cabello de Kinanti. «Dia anak-anak. Dia berharap pahlawannya menyelamatkannya, dan pahlawannya terlalu sibuk melihat jam». Las palabras fueron cuchillos, pero Arjuna los aceptó. Eran verdad. «Anda benar», susurró Arjuna. Se giró un poco sobre sus rodillas para quedar frente a la cara de Kinanti. Tenía miedo de tocarla. Tenía miedo de que si la tocaba ella retrocediera como lo había hecho con Amara. «Kinanti», y su voz tembló. «Putri». Kinanti giró la cabeza hacia su voz. Su expresión era una mezcla de curiosidad y cautela. «Ayah, ¿kenapa Amara memukulku?», preguntó la niña con esa honestidad brutal de los inocentes. «Apakah saya nakal? Apakah saya beban?», seperti katanya. Arjuna sintió que el corazón se le desgarraba. Tomó aire intentando estabilizar su voz. «Tidak, sayang, tidak, demi Tuhan, tidak», dijo Arjuna, acercando su mano temblorosa para rozar la mejilla de su hija. Kinanti no se apartó, pero se quedó quieta, tensa. «Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Kau sempurna. Yang jahat adalah ayah. Ayah yang beban, estorbo. Karena ayah tidak tahu bagaimana melihat betapa jahatnya dia. Dia memukulmu karena jiwanya sakit, karena hatinya busuk. Bukan kau, tidak pernah kau». Arjuna tomó la manita de Kinanti, esa mano pequeña y frágil, y se la llevó a sus labios. La besó con devoción, mojándola con sus lágrimas. «Saya berjanji, Kinanti, saya bersumpah demi ingatan ibumu, tidak ada seorang pun yang akan menyakitimu lagi. Saya tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian lagi. Saya akan ada di sini. Saya akan belajar. Saya tidak tahu bagaimana menjadi ayah yang kau butuhkan sekarang. Saya lupa. Tapi saya akan belajar». Kinanti sintió las lágrimas de su padre en su piel. Sintió el temblor de sus manos, y por primera vez en mucho tiempo sintió verdad. Los niños ciegos desarrollan un radar especial para la mentira. Escuchan los cambios de tono, sienten la tensión muscular. Y en ese momento, Kinanti solo sintió a un hombre arrepentido que la amaba desesperadamente. Lentamente, la niña sacó su otra mano del agarre de Murni y tanteó el aire hasta encontrar la cabeza de Arjuna. Sus dedos pequeños se enredaron en el cabello de su padre. «Jangan menangis, ayah», dijo Kinanti. «Murni bilang kalau orang menangis,
matanya dicuci dan bisa melihat lebih baik. Arjuna soltó una risa ahogada entre el llanto. Miró a Murni a través de sus lágrimas. La mujer estaba sonriendo levemente, una sonrisa triste, pero llena de esperanza. Murni mengatakan yang sebenarnya, dijo Arjuna mirando a la pembantu con profunda gratitud. Murni selalu mengatakan yang sebenarnya. Arjuna se secó los ojos con el dorso de la mano y respiró hondo. Seguía de rodillas, pero se sentía más fuerte que nunca. Miró a Murni y extendió su mano hacia ella. No era la mano del patrón que da una orden, ni la mano del que da una propina. Era la mano de un hombre pidiendo ayuda a un igual. Murni, saya tidak bisa melakukan ini sendirian, admitió Arjuna despojándose de su último gramo de arrogancia. Saya tidak tahu apa yang dia suka makan. Saya tidak tahu cerita apa yang dia suka. Saya tidak tahu bagaimana menenangkan mimpi buruknya. Saya butuh Anda. Bukan sebagai karyawan. Saya butuh Anda sebagai bagian dari ini. Sebagai bagian dari keluarga. Murni miró la mano extendida de Arjuna. Miró sus dedos finos y cuidados, tan diferentes a los de ella, pero vio la sinceridad en el gesto. Nona kinanti tidak makan yang ihaw dan yang dimasak. Dia suka yang menta dan reña, dijo Murni suavemente, sin tomar la mano todavía pero empezando a educarlo. Dia suka cerita di mana naga tidak mati, tapi berteman dengan para putri, dan untuk mimpi buruk, Anda hanya perlu tahu bahwa ada seseorang di sampingnya yang tidak akan pergi. Arjuna asintió, absorbiendo cada palabra como si fuera la lección de negocios más importante de su vida. Ajari por saya, pidió él. Ajari saya menjadi seorang ayah, Murni. Saya akan membayar Anda 3 kali lipat. Saya akan memberi Anda apapun yang Anda inginkan, tapi tolong jangan tinggalkan kami. Murni sonrió y finalmente extendió su mano áspera y tomó la mano suave de Arjuna. El apretón fue firme, un pacto sellado sobre la cama de la niña que ambos amaban. Ini bukan tentang uang, Bapak, Arjuna, dijo Murni. Saya tinggal karena anak ini adalah hati saya. Dan karena saya percaya bahwa Anda juga punya keselamatan, salvación. En ese momento la barrera invisible de clases sociales, uniformes y jerarquías se disolvió en esa habitación. Ya no había un millonario y una porpembantú. Había un padre, una madre sustituta y una hija, unidos por el dolor del pasado y la esperanza frágil del futuro. Arjuna se levantó del suelo sintiendo las rodillas entumecidas. Se sentó en la cama al otro lado de Kinanti, encerrando a la niña en un círculo de protección entre él y Murni. Saya a la par, dijo Kinanti de repente, rompiendo la tensión con la inocencia de quien prioriza la supervivencia inmediata. Arjuna y Murni se miraron y soltaron una carcajada al mismo tiempo. Fue una risa de alivio, una risa que limpió el aire denso de la habitación. Kita akan mencari sesuatu yang renyah kalau begitu, dijo Arjuna secándose la última lágrima. Murni, bisakah Anda membantu saya menurunkannya? Saya kira dapur adalah wilayah Anda, tapi saya ingin belajar di mana kita menyimpan biskuit. Dengan senang hati, Bapak, dijo Murni levantándose y alisándose el delantal, que ahora, a los ojos de Arjuna, parecía una capa de superhéroe. Tapi pertama, kita harus mencuci wajah putri ini. Mientras Murni llevaba a Kinanti al baño, Arjuna se quedó un momento junto a la cama. Miró sus manos vacías. Ya no tenía prometida, ya no tenía anillo. Probablemente había perdido un par de socios por salir corriendo de la oficina. Pero mientras escuchaba a su hija reír con el agua del grifo, Arjuna supo que por primera vez en su vida era inmensamente rico. El clímax emocional habían pasado 3 semanas desde la expulsión de Amara, pero el tiempo en la mansión Castillo parecía haber cambiado de ritmo. Ya no era ese tiempo frenético y corporativo marcado por la agenda del Porbapak por Arjuna. Ahora era un tiempo lento, paciente, dictado por las necesidades de Porpeñembujan por sanación de una niña de 7 años. La escena se trasladó a un pasillo de hospital aséptico y frío. El olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado creaban una atmósfera de tensión insoportable. No era una clínica privada de lujo donde te sirven por champán, mientras esperas. Arjuna había elegido por Rumah Sakit, Universitas Pusat, no por falta de dinero, sino porque allí operaba el Dr. Wisnu, una eminencia en neuropalmología, porque Amara había descartado meses atrás por considerarlo un médico de clase media que por tidak akan mengerti, tingkat kita, por no
entendería nuestro nivel. Arjuna caminaba de un lado a otro del pasillo, desgastando la suela de sus zapatos. Se había quitado la corbata hace horas. Su camisa estaba arrugada y tenía manchas de café, pero no le importaba. Por primera vez en su vida, su imagen pública era la última de sus preocupaciones. Sentada en una silla de plástico duro, con un portasbí Caillou, por rosario de madera, barato entre las manos, estaba Murni. No llevaba su uniforme. Arjuna se lo había prohibido terminantemente el día después del incidente. Di rumainikau tidak memakai seragam lagi, le había dicho. Ahora vestía una blusa sencilla y una falda larga, ropa humilde pero digna. Sus labios se movían en una oración silenciosa y constante, un mantra de fe que mantenía a raya la desesperación. Sudah 4 jam, Murni, dijo Arjuna, deteniéndose frente a ella y pasándose las manos por el pelo, despeinándose con angustia. Mereka bilang 3 jam, pasti ada yang salah. Saya tahu. Tuhan menghukum saya karena menjadi ayah yang buruk. Dia akan mengambil kesempatan saya untuk melihatnya sehat. Murni detuvo su rezo y levantó la vista. Sus ojos oscuros transmitían una paz que Arjuna envidiaba desesperadamente. Jangan memanggil Fusiba. Desgracia, Bapak Arjuna, dijo ella con voz suave pero firme. Waktu Tuhan tidak sama dengan jam tangan Swiss Anda. Anak itu kuat. Dia selamat dari keputusasaan dan kegelapan. Sebuah operasi tidak akan mengalahkannya. Milikilah iman. Saya takut, Murni, confesó el millonario sentándose a su lado y hundiendo la cabeza entre las manos. Saya punya ketakutan yang melumpuhkan saya. Jika operasi gagal, jika dia tidak pernah bisa melihat, bagaimana saya akan menjelaskan kepadanya bahwa saya bisa mencoba lebih awal? Bagaimana saya akan hidup mengetahui bahwa saya membiarkan amarah meyakinkannya bahwa kebutaannya adalah hukuman permanen? Jika operasi gagal, Anda akan tetap menjadi ayahnya, respondió Murni, poniendo su mano calosa sobre la mano temblorosa de Arjuna, y dia akan tahu itu. Dia akan merasakan cinta Anda. Penglihatan adalah anugerah, Bapak, tapi cinta adalah penopang. Kinanti lebih memilih ayah buta yang mencintainya daripada ayah dengan penglihatan sempurna yang mengabaikannya. Anda sudah memberinya mukjizat terbesar. Anda kembali untuknya. Antes de que Arjuna pudiera responder, las puertas dobles del quirófano se abrieron con un soplido neumático. El Dr. Wisnu salió quitándose la mascarilla quirúrgica. Tenía ojeras profundas y el rostro serio. Arjuna saltó de la silla como si tuviera un resorte. Murni se puso de pie lentamente, apretando el portasbí por contra su pecho. «Doctor». Arjuna ni siquiera pudo formular la pregunta. La palabra se le atragantó en la garganta seca. El médico suspiró y miró a ambos. No hizo distinción entre el millonario y la ex, Pembantu. Vio a 2 padres preocupados. «Ini rumit», admitió el Dr. Wisnu. «Kerusakan saraf bukan hanya karena kecelakaan awal. Stres kronis dan trauma emosional yang diderita anak itu telah menciptakan tekanan intraokular psikosomatik yang sangat parah. Tubuh Kinanti menolak penglihatan karena dia mengaitkan melihat dengan rasa sakit. Arjuna sintió una punzada de culpa tan aguda que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Su hija no quería ver porque lo que veía era un mundo hostil. «¿Lalu?», preguntó Murni dando un paso adelante, con la voz llena de esperanza. «Kami berhasil menghilangkan tekanan pada saraf», dijo el médico, y una leve sonrisa cansada apareció en su rostro. «Operasi secara anatomis sukses, tapi». El pero quedó colgando en el aire como una guillotina. «Tapi apa?», exigió Arjuna. Dia bangun dari anestesi sekarang dan sangat gelisah. Dia menjerit bukan karena sakit fisik, tapi karena panik. Obat penenang tidak berfungsi karena adrenalinnya melonjak. Dia perlu tenang atau tekanan darah bisa menyebabkan jahitan di matanya robek. Jika itu terjadi, dia akan kehilangan penglihatan selamanya dalam hitungan menit. El médico miró fijamente a Arjuna. «Saya perlu seseorang masuk, seseorang yang bisa menenangkannya, seseorang yang dia percaya, buta, ciegamente». «Never better said, nunca mejor dicho». Arjuna miró inmediatamente a Murni. «Pergilah», dijo él sin dudarlo. «Dia mencintai Anda. Anda adalah tempat berlindungnya. Anda bisa menenangkannya». Murni miró hacia las puertas del quirófano y luego miró a Arjuna. En sus ojos hubo un destello de sabiduría antigua. Ella sabía que podía hacerlo. Podía entrar, cantar su canción, y Kinanti se dormiría en sus brazos.
Sería lo fácil, sería lo seguro. Pero Murni sabía que si entraba ella, Arjuna seguiría siendo el segundo. Si entraba ella, validaría la idea de que el padre es inútil para el consuelo. Para que esta familia sanara de verdad, el padre tenía que ser el héroe. Tidak, dijo Murni, negando con la cabeza y dando un paso atrás. Apa? Arjuna la miró, con incredulidad y pánico. Murni, ini bukan saatnya. Dia membutuhkan Anda. Anda tahu cara menenangkannya. Tepat sekali. Itu sebabnya Anda harus pergi, dijo Murni con una autoridad que no admitía réplica. Dia tahu saya ada di sini. Dia berharap saya menyelamatkannya, tapi dia perlu tahu bahwa ayahnya bisa menyelamatkannya. Jika saya masuk, Anda akan selalu menjadi orang yang membayar tagihan. Jika Anda masuk dan berhasil menenangkannya, Anda akan menjadi ayahnya selamanya. Dan jika saya gagal, susurro Arjuna aterrorizado. Dan jika dia tidak tenang dan jahitannya robek, saya akan menjadi penyebab dia buta. Anda tidak akan gagal, aseguró Murni, empujándolo suavemente hacia la puerta. Karena Anda mencintainya dan cinta tidak gagal. Nyanyikan untuknya. Bicaralah dengan hati, bukan dengan kepala. Pergilah, Bapak Arjuna, pergilah temui putri Anda. Arjuna miró a Murni una última vez. Tomó una bocanada de aire como quien se va a sumergir en aguas profundas y asintió. Se puso la bata estéril que le ofreció una enfermera con manos temblorosas y entró en la sala de recuperación. El sonido era desgarrador. Jangan sentu saja, Amara. Tidak, saya janji saya akan bersikap baik, gritaba Kinanti. La niña estaba en la camilla con los ojos vendados con gruesas gasas blancas. Estaba atada de muñecas para evitar que se arrancara el vendaje y luchaba contra las correas como un animalito salvaje. Su monitor cardíaco pitaba frenéticamente, una alarma roja que indicaba peligro inminente. Dos enfermeras intentaban sujetarla sin hacerle daño, pero Kinanti se retorcía llorando lágrimas que mojaban las vendas peligrosamente. Arjuna sintió que el mundo se le venía encima al escuchar el nombre de Amara. Incluso en su delirio postanestesia, el monstruo seguía presente. Tinggalkan saya sendirian dengannya, ordenó Arjuna. Su voz salió más fuerte de lo que esperaba. Bapak, berbahaya jika dia bergerak terlalu banyak, empezó a decir una enfermera. Saya bilang tinggalkan saya sendirian, bramó Arjuna sin apartar la vista de su hija. Kalian keluar. Las enfermeras intimidadas se retiraron dejando la puerta entreabierta. Arjuna se acercó a la camilla. Kinanti sentía la presencia de alguien y se encogió esperando el golpe. Jangan pukulaku, gimió la niña. Arjuna se tragó el nudo en su garganta. Se inclinó sobre ella, pero no la tocó. Recordó lo que Murni le había enseñado. Primero la voz, luego el tacto. Kinanti, Arjuna empezó a cantar. Su voz era desafinada, grave, nada parecida a la dulce voz de soprano de Murni. Cantaba la lagunina bobo que había escuchado a través de la puerta durante semanas. Tidurlah putriku, potongan mentari, para malaikat menjagamu, dan aku di sini. Kinanti se quedó paralizada. Dejó de luchar contra las correas, giró la cabeza hacia el sonido. ¿Ah, ya? Preguntó jadeando. Ya, Sayanku, ini aya. Arjuna siguió hablando, bajando el tono hasta convertirlo en un susurro hipnótico. Amara tidak ada. Amara sudah pergi. Monster sudah pergi. Kau di rumah sakit. Dokter, memperbaiki matamu. Aku sakit, aku takut. Semuanya gelap. Sollozo Kinanti, pero su ritmo cardíaco empezó a bajar. Saya tahu, sayangku, saya tahu. Tapi kau tidak sendirian dalam kegelapan. Saya di sini. Arjuna posó su mano grande y cálida sobre la frente de la niña. Esta vez Kinanti no se encogió. Al contrario, empujó su cabeza hacia la mano de su padre, buscando el contacto. Allá porada di sini dan saya tidak akan pergi ke rapat manapun. Saya tidak akan menjawab telepon. Saya akan berdiri di sini, sampai kau menyuruh saya. ¿Dan Murni? Preguntó la niña, su voz volviéndose pastosa por el efecto de la anestesia, que ahora sí empezaba a hacer efecto al bajar la adrenalina. Murni ada di luar sedang berdoa untuk kita. Dia bilang saya yang harus masuk. Dia bilang saya harus menjagamu hari ini. Nyanyikan lagi por bagian por malaikat por itu, susurró Kinanti, su respiración volviéndose lenta y rítmica. Arjuna, el hombre que había cerrado tratos de millones de dólares ante juntas directivas hostiles, sintió que este era el momento más importante de su existencia.
Siguió cantando, acariciando el pelo de su hija, mientras el monitor cardíaco pasaba de la alarma roja al ritmo verde y constante de la paz. Desde la ventanilla de la puerta, Murni observaba la escena. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de misión cumplida. Vio cómo el padre besaba la frente vendada de la hija y cómo la niña se rendía al sueño confiada, segura. Murni sonrió. Se persignó y se sentó de nuevo en el pasillo. Su trabajo de puente había terminado. Ahora comenzaba el verdadero trabajo de familia, la promesa. 4 días después, la mansión Castillo estaba sumida en una penumbra artificial. Todas las cortinas estaban cerradas por orden del médico. Era el día de quitar las vendas. El ambiente en la sala principal era eléctrico. No había invitados, no había prensa, no había fiestas, solo estaban los esenciales: Arjuna, Murni, el Dr. Vishnu. Y al fondo el personal de servicio, que tras la partida de Amara y la nueva actitud de Arjuna, había cambiado radicalmente su comportamiento, mostrando ahora un respeto genuino y temeroso hacia la niña que antes ignoraban. Kinanti estaba sentada en un sillón grande de por veludru por terciopelo. Llevaba sus porcakamata, hitam, por gafas de sol oscuras, preparadas en su regazo. Arjuna estaba arrodillado frente a ella, sosteniendo sus manos. Murni estaba de pie justo detrás del sillón, con una mano en el hombro de la niña, su ancla física de siempre. «¿Apaka kausiap, Kinanti?», preguntó el Dr. Vishnu, preparando las tijeras quirúrgicas para cortar la gasa. «Aku takut». «Aya», confesó Kinanti, apretando las manos de Arjuna. «Apapun yang terjadi, Kinanti, tidak ada yang beruba», dijo Arjuna mirándola intensamente, aunque ella no pudiera verlo aún. «Jika kau melihat itu akan luar biasa, dan jika engkau tidak melihat itu juga akan luar biasa, karena kita punya satu sama lain. Saya tidak perlu kau melihat untuk mencintaimu. Saya mencintaimu seutuhnya, apa adanya». Esas palabras fueron la clave final. Durante años, Kinanti había sentido que su ceguera era una falla, algo que la hacía menos. Escuchar a su padre decir que la amaba con su ceguera le quitó el peso del rendimiento. «Saya siap», dijo la niña con valentía. El doctor procedió. El sonido de las tijeras cortando la gasa pareció amplificarse en el silencio de la sala. Vuelta tras vuelta, la venda blanca fue cayendo al suelo como la piel muerta de una serpiente. «Tutup mata», instruyó el médico. «Sekarang buka sangat perlahan. Cahaya akan mengganggu». Kinanti apretó los párpados. «Estaba temblando. Buka matamu, sayang». «Saya di sini», susurró Arjuna. Lentamente, Kinanti separó los párpados. Al principio, la luz tenue de la sala le pareció una explosión blanca y dolorosa. Parpadeó rápidamente lagrimeando. «Peri, seque yo. ¿Y tu normal?» «¿Y tu normal?», dijo el médico. «Coba focus». Kinanti parpadeó de nuevo. El mundo blanco y borroso empezó a tomar formas. Berkak Warna, por manchas de colé. Bayangan, por sombras que se movían. No era una visión perfecta de alta definición. Era un mundo por cat air por acuarele, difuso y nebuloso. Pero había algo. Ya no era la negrura absoluta. Miró hacia adelante. Había una mancha oscura frente a ella, una mancha con forma de persona. Kinanti estiró la mano dudosa. Arjuna se quedó inmóvil conteniendo la respiración con lágrimas corriendo por su cara. La mano de la niña tocó la cara de su padre. Sus dedos recorrieron la nariz, los pómulos mojados, la barba incipiente. «¿Ah, ya?», preguntó ella. «Ya», respondió Arjuna con la voz estrangulada. «Aku melihatmu», susurró Kinanti. La frase fue un terremoto. «Aku melihatmu buram, borroso. Kau terlihat seperti awan, nube berjanggut, tapi aku melihatmu». Arjuna soltó un sollozo de alegría pura y abrazó a su hija con cuidado, enterrando la cara en su cuello. Murni, detrás del sillón, se tapó la boca para ahogar un grito de emoción. El personal de servicio al fondo empezó a aplaudir suavemente, algunos llorando abiertamente. «Saya melihat warna», dijo Kinanti, separándose de su padre y mirando alrededor. Saya melihat sesuatu yang koklat muda, di sana», señaló a Murni. «Itu Murni», dijo Arjuna riendo, entre lágrimas. «Selalu berpakaian coklat muda, meskipun saya bilang tidak perlu». Kinanti se giró en el sillón y miró la mancha por coquelat muda porque era su segunda madre. «Murni, kau cantik», dijo la niña extendiendo los brazos hacia ella. Murni se arrodilló junto al sillón, uniéndose al abrazo. Era la imagen de la victoria.
La medicina había hecho su parte, pero el amor había sostenido al paciente. Después de que la emoción inicial se calmó y el Dr. Vishnu confirmó que la recuperación visual sería progresiva y requeriría mucha terapia, pero que el pronóstico era excelente, Arjuna se puso de pie, se secó las lágrimas y adoptó una postura de autoridad, pero esta vez era una autoridad benévola. Hizo una seña al personal de servicio para que se acercaran. Koki, Tukang Kebun, Sopir Pordán, las dos nuevas por Pelayan, por doncellas, que habían reemplazado a las que eran espías de Amara. Todos formaron un semicírculo. Saya ingin membuat pengumuman, dijo Arjuna con voz clara y potente, dan saya ingin ini benar-benar jelas untuk semua karyawan saat ini dan masa depan di rumah ini. Arjuna caminó hacia Murni y le tomó la mano, obligándola a ponerse de pie a su lado, en el centro de la sala, no detrás, no a un lado, sino en el centro. Murni sudah tidak bekerja untuk saya, declaró Arjuna. Un murmullo de confusión recorrió al personal. Murni miró a Arjuna con pánico. La iba a despedir ahora que la niña estaba bien. Bapak, empezó a decir Murni. Murni bekerja dengan saya, repitió Arjuna sonriendo. Mulai hari ini, Murni adalah pengurus rumah tangga, gobernanta, dan wali hukum yang ditunjuk untuk Kinanti seandainya saya tiada. Dia memiliki otoritas mutlak atas fungsi rumah ini. Jika dia bilang siang, itu siang, meskipun tengah malam. ¿Mengerti? El personal asintió vigorosamente. El mensaje era claro. Faltarle el respeto a Murni era faltarle el respeto al dueño. Arjuna se giró hacia Murni y sacó un sobre de su bolsillo. No era un sobre de despido, eran papeles legales. Saya membuat perdana perwalian por fideicomiso untuk Kinanti, explicó Arjuna bajando la voz para que solo Murni y la niña lo escucharan. Dan saya menempatkan satu klausul. Anda adalah administrator bersama, administradora, konjunta. Saya telah mengamankan masa depan Anda, Murni. Bukan sebagai pembayaran, tapi sebagai keadilan. Anda tidak perlu lagi khawatir tentang uang, baik Anda maupun keluarga Anda di kampung. Anda telah mendapatkan tempat Anda di meja ini, bukan karena darah, tapi karena kesetiaan. Murni miró los papeles y luego a Arjuna. No sabía qué decir. Toda su vida había sido servir. Menundukan kepala por agachar la cabeza, ser invisible. Y ahora este hombre le estaba dando un lugar de honor. Saya hanya ingin menjaga anak itu, Bapa, dijo ella humildemente. Dan Anda akan melakukannya. Tapi Anda akan melakukannya sebagai nyonya rumah, señora de la casa, bukan sebagai pembantu, dijo Arjuna. Luego, con un brillo pícaro en los ojos, añadió, Dan tolong, bakar por kema, pakaian lama itu. Besok kita akan berbelanja, kita bertiga. Kinanti butuh kacamata baru, dan Anda butuh gaun yang setara dengan jiwa Anda. Kinanti, que escuchaba todo con una sonrisa radiante, tanteó hasta encontrar la mano de su padre y la mano de Murni. Las unió en su regazo. Sekarang kita tim, sentenció la niña. Arjuna miró sus manos unidas. La mano de un millonario, la mano de una niña ciega que empezaba a ver la luz y la mano de una mujer pordesa por campesina, que les había enseñado a ver la verdad. Ya, Sayanku, dijo Arjuna sintiendo una paz que ninguna porfusión Perusahaan, porfusión empresarial, le había dado jamás. Kita tim terbaik di dunia. La promesa del título se había cumplido. No solo el padre había salvado a la hija de la madrastra malvada, sino que la Porpembantú había salvado al millonario de su propia ceguera. La casa, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de luz. No solo la que entraba por las ventanas, sino la que irradiaban sus habitantes. La resolución final y epílogo, subparte 1. La caída de la máscara. 3 meses después de la operación, el escenario cambió radicalmente. Ya no estábamos en la calidez del Hogar Castillo, sino en la entrada fría y exclusiva del Por Club Social Elite Los Altos, Por Club Campestre Los Altos. El epicentro de la alta sociedad de la ciudad. Un lugar donde la apariencia lo es todo, y donde Amara solía reinar como una porratuleva, por abeja reine. Amara llegó en un taxi. Su pormóvil Sport, por había sido por visita por embargado, hacía semanas. Llevaba un vestido de marca, pero era de una temporada pasada. Y si uno miraba de cerca, se notaba el desgaste en el porqueliman, por dobladillo. Su postura, sin embargo, seguía siendo altiva. Intentaba proyectar la imagen de que todo estaba bien.
de que la ruptura con Arjuna era solo un tiempo y que ella seguía siendo intocable. Caminó hacia la recepción con la barbilla en alto, ignorando los murmullos de las señoras que tomaban té en la terraza. Selamat pagi, Ramlan, dijo Amara al recepcionista intentando pasar de largo hacia el salón principal. Saya akan kemeja saya seperti biasa. El recepcionista, un hombre mayor que siempre la había saludado con una reverencia, esta vez no se movió. Se interpuso en su camino con una expresión de incomodidad profesional. Maaf, nona por Amara. Anda tidak bisa masuk. Amara se detuvo en seco con una sonrisa congelada que no llegaba a sus ojos. Maaf, saya rasa saya tidak mendengar Anda dengan baik. Saya, anggota kehormatan. Calon suami saya, Bapak Arjuna Castillo, adalah pemilik saham korporat terbesar di klub ini. Bapak, Castillo sudah bukan calon suami Anda. Una voz grave resonó ella. Amara se giró. Arjuna estaba allí, pero no iba vestido de tenis o ropa casual de club. Llevaba un traje impecable, oscuro, de corte severo. No estaba allí para socializar, estaba allí para ejecutar una sentencia. A su lado, para sorpresa de todos los presentes, no había una nueva modelo ni una heredera. Estaba el Porpengakara Utama, por abogado principal, de su firma con un portaskulit, por maletín de cuero grueso. Arjuna. Amara intentó suavizar su rostro buscando esa vulnerabilidad que solía manipular. Sayang, senang sekali melihatmu. Semua ini salah paham yang mengerikan. Saya sudah mencoba menelepon, tapi saya rasa sekretaris Anda salah nomor saya. Arjuna la miró con una indiferencia que dolía más que el odio. Sekretaris saya punya perintah ketat untuk memblokir kontak apapun dengan Anda dan Ramlan punya perintah untuk mencabut akses Anda. Saham klub itu atas nama saya, Amara. Dan karena Anda bukan lagi calon Nyonya Castillo, Anda tidak punya akses masuk. Amara miró a su alrededor. Las señoras del té habían dejado de disimular y ahora miraban abiertamente, susurrando entre ellas. La humillación pública, su mayor miedo, se estaba materializando. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Siseo Amara bajando la voz acercándose a él. Kau akan menghancurkanku secara sosial. Kau tahu apa yang akan mereka katakan? Mereka akan mengatakan kebenaran. Respondió Arjuna con calma. Mereka akan mengatakan bahwa Anda mencoba menganiaya anak, cacat, dan bahwa Anda diusir karenanya. Itu bohong. Kau tidak punya bukti, gritó ella perdiendo la compostura. Arjuna hizo un gesto a su abogado. El hombre abrió el taskulit y sacó un sobre grueso selado con el logotipo del pengadilan, tribunal. Bukti. Arjuna tomó el sobre y se lo tendió. Ini pemberitahuan gugatan. Termasuk kesaksian medis, Dr. Wisnu, tentang cedera kronis Kinanti. Kesaksian di bawah sumpah dari 3 karyawan yang Anda pecat secara tidak adil, dan yang sekarang kembali bekerja untuk saya dan laporan pengeluaran Anda. Ternyata, uang untuk amal yang saya berikan masuk ke rekening pribadi Anda di luar negeri. Itu disebut penipuan, fraude, Amara, dan itu hukuman penjara. Amara palideció. Sus manos temblaron al intentar agarrar el sobre, pero este se le resbaló y cayó al suelo, quedando a los pies de Arjuna. Arjuna, tolong, suplicó cayendo de rodillas, bukan karena penyesalan, melainkan keputusasaan. Saya tidak punya apa-apa, kartu saya dibatalkan, apartemen saya akan disita. Jika Anda menuntut saya, Anda menenggelamkan saya. Kasihanilah, kita pernah pacaran. Arjuna la miró desde arriba. Recordó el momento en que él se arrodilló ante Murni y Kinanti. Aquello fue un acto de amor y humildad. Esto, ver a Amara arrodillada por dinero, era un acto de porpatetisme. Belas kasihan, dijo Arjuna fríamente, sedang saya berikan dengan tidak memasukkan Anda ke sel hari ini juga. Anda punya 24 jam untuk meninggalkan kota. Jika saya melihat Anda lagi di dekat putri saya, Murni, atau rumah saya, gugatan penipuan akan berubah menjadi gugatan pidana atas percobaan cedera serius pada anak di bawah umur. Dan percayalah, saya punya sumber daya untuk memastikan Anda menghabiskan sisa masa muda Anda di balik jeruji besi. Arjuna se dio la vuelta dándole la espalda definitivamente. Arjuna, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja, gritó Amara llorando lágrimas de por Amara por rabia. Arjuna se detuvo un segundo y giró la cabeza. Anda benar. Saya seharusnya tidak meninggalkan Anda begitu saja. Saya seharusnya berterima kasih. Amara levantó la vista confundida y esperanzada. Berkat kekejaman Anda, dijo Arjuna. Saya belajar menghargai kebaikan.
Berkat ketamakan, avarisia Anda, saya menemukan siapa ratu sejati di rumah saya. Selamat tinggal, Amara. Semoga kau menemukan jiwa, karena kecantikanmu sudah mulai memudar. Arjuna salió del club caminando con paso firme. Detrás de él, Amara se quedó sola en el suelo, rodeada de murmullos y miradas de desprecio, sosteniendo un sobre legal que era la porbatún-san, por lápida, de su vida superficial. La justicia divina había llegado, no con un rayo, sino con la firma de un padre que ya no tenía miedo. Su parte 2, el jardín de la verdad. La escena cambió al jardín de la mansión. El mismo lugar donde comenzó la pesadilla, ahora era irreconocible. Donde antes había césped milimétrico y estatuas frías que no se podían tocar, ahora había vida. Había un porayunan, por columpio, colgado de la rama del porpoón beringín, por roble centenario. Había por mainán por dispersos, y, sobre todo, había flores. Bucan por bunga pamer, por flores de concurso. Melaincan por bunga liar, por silvestres. Penuh warna, coloridas, dan, tidak teratur, desordenadas. Kinanti estaba sentada en la hierba. Ya no llevaba gafas oscuras, sino unas por cacamata recep, por gafas graduadas, con porvinca y mera, muda, por montura rosa, brillante. Su visión no era perfecta. Seguía viendo el mundo un poco borroso, como una por Lukisan impresionis, pero veía los colores, y eso era suficiente. Murni estaba a su lado con las manos llenas de tierra enseñándole a memindahkan, trasplantar, unas, petunia. Rasakan akarnya. Nak, decía Murni guiando las manos de Kinanti. Kau harus memperlakukannya dengan kasih sayang agar dia berakar agare di tanah baru. Jika kau menekannya terlalu keras, dia akan takut dan tidak tumbuh, sama seperti manusia. Arjuna observaba la escena desde la terraza con una taza de kopi en la mano. Ya no levaba traje. Vestía unos porcelana linen, por pantalones de lino, y una por quemeja di gulung, por camisa remangada. Se veía más joven, más vivo. Dejó la taza y caminó hacia ellas, sentándose directamente en el pasto, sin importarle las manchas. Apakah tukang kebun tercantik di dunia butuh bantuan? Preguntó Arjuna. Kinanti levantó la cabeza y sonrió. Sus ojos, antes perdidos, ahora buscaban y encontraban el rostro de su padre, Ayah. Murni bilang bunga ini namanya bunga kehidupan. Alegrias, dijo Kinanti entusiasmada. Katanya kalau kita merawatnya dengan baik, mereka tidak akan pernah sedih. Murni tahu banyak tentang bunga kehidupan, respondió Arjuna mirando a la mujer que había salvado su familia. Dia membawa kehidupan, alegría ke rumah ini, ketika hanya ada keheningan. Murni se sonrojó y se limpió las manos en un trapo. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Bapak, dijo ella con su humildad característica. Arjuna se puso serio por un momento. Tomó una de las manos sucias de Murni y una de las manos de Kinanti. Saya punya sesuatu untuk kalian, dijo Arjuna. Sacó 2 cajas pequeñas de su bolsillo. No eran cajas de joyería cara, eran cajas de porcayu ukiran tangan por madera tallada a mano. Untuk Kinanti, dijo entregándole la primera. La niña la abrió con torpeza. Dentro había un kalung con un liontin en forma de mata terbuka hecho de perak sederhana. Ini adalah pengingat, explicó Arjuna. Agar kau tidak pernah lupa bahwa meskipun kadang-kadang kau melihat buram, hatimu selalu melihat dengan jelas. Dan agar kau tahu bahwa Ayah akan selalu mengawasi agar tidak ada hal buruk terjadi padamu. Kinanti se colgó el porkalung por inmediatamente radiante. Sekarang Anda Murni, dijo Arjuna extendiéndole la segunda caja. Murni dudó, Bapak, tidak perlu. Anda sudah memberi saya dana perwalian, posisi, pakaian. Buka, insistió él. Murni abrió la caja. Dentro no había una joya, había una porkunci. Una porkunci besi tempa por llave antigua de hierro forjado. ¿Apa ini? Preguntó ella confundida. Ini kunci asli rumah ini, dijo Arjuna. Saya menemukannya di ruang kerja kakek saya. Selama bertahun-tahun saya punya duplikat. Amara punya duplikat. Satpam punya duplikat. Tapi ini adalah kunci utama yang membuka semua pintu dari pintu masuk hingga loteng. Arjuna cerró la mano de Murni sobre la llave. Saya ingin Anda memilikinya, karena rumah bukanlah tempat tinggal. Hogar, karena batu batanya. Itu tempat tinggal, karena orang yang menjaga kehangatan di dalamnya.
Anda adalah pemilik moral rumah ini, murni. Tanpa Anda, ini hanya museum kosong. Dengan Anda, ini adalah keluarga. Murni, la mujer que había soportado humillaciones, que había sido acusada de ladrona, miró la llave en su mano. Lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de impotencia. Eran lágrimas de porqué pemilikan, por pertenencia. Saya berjanji por akan menjaga kalian, dijo ella con la voz quebrada. Saya berjanji kunci ini tidak akan pernah membuka pintu untuk kejahatan. Kinanti se lanzó sobre ellos, abrazándolos a los dos, manchándolos de tierra, creando una amalgama de risas y lágrimas bajo el sol del atardecer. Su parte 3. Epílogo. Un año después. La pantalla se funde a negro y aparece un texto. Satu taun kemudian. La imagen se abre en un salón de fiestas lleno de porbalón por y niños corriendo. Es el por ulang tahun, por cumpleaños, número 8, de Kinanti. Pero no es una fiesta por kaku, por estirada, de sociedad. Es una fiesta real. Hay por pinata. Hay por kue kokelat buatan. Murni por pastel de chocolate casero, hecho por Carmen. Por supuesto. Y hay música alegre. Vemos a Kinanti corriendo. Sí, corriendo. Lleva sus por cacamata por rosa, pero se mueve con seguridad. Esquiva a un niño. Menancap por atrapa, un por balón, se cae. Pero en lugar de quedarse en el suelo aterrorizada esperando ayuda, se levanta sola, se sacude las rodillas y sigue riendo. Es una niña libre. En una mesa lateral, Arjuna está sirviendo por Minuman Ringan, por refrescos, a los padres de los amigos de Kinanti. Se le ve relajado, bromeando. Un hombre se le acerca. Es un antiguo socio de negocios. Arjuna, saya lihat kau berubah, dice el socio. Kau menjauh dari lingkaran bisnis. Mereka bilang kau menolak merger dengan Jepang untuk berlibur ke Disney bersama putri dan pengurus rumah tangga, Anda. Tidakkah kau takut kehilangan status? Arjuna sonríe. Mira hacia donde está Kinanti soplando las velas del pastel con Murni a su lado, sosteniendo la bandeja y cantando más fuerte que nadie. ¿Status? Pregunta Arjuna como si la palabra fuera un idioma extranjero. Temanku, lihatitu. Señala a su hija, que acaba de por mengoleskan, por embarrarle, por krim por merengue di dung Murni, provocando la risa carcajeante de la mujer. Dulu saya punya jutaan di bank dan pulang ke rumah kosong di mana putri saya takut pada saya. Sekarang saya punya lebih sedikit nol di rekening, tapi ketika saya pulang, ada kebisingan, ruido, ada kekacauan, desorden, dan ada cinta. Saya tidak kehilangan status, saya mendapatkan hidup. Arjuna deja al socio y camina hacia el centro de la fiesta. Kinanti lo ve y corre hacia él. Ayah, Murni bilang kalau aku memecahkan pinata, aku memenangkan hadiah utama. Arjuna la levanta en brazos y la hace girar. Kau sudah punya hadiah utama, putri. Dan, ayah, juga. Murni se acerca a ellos con el rostro iluminado por la felicidad. Arjuna la mira. No hay romance forzado, no es necesario. Hay algo más profundo. Hay un respeto absoluto, una por persahabatan susi por camaradería sagrada. Son por rekan orang tua por copadres. Son por teman seperjuangan por compañeros de batalla. ¿Siap untuk foto? Pregunta Arjuna. Murni asiente y se coloca a su lado. El por fotografer por de la fiesta grita, Katakan keluarga, gritan los tres al unísono. El flash de la cámara dispara, congelando el momento. La imagen se transforma en una fotografía en blanco y negro sobre la porperapian, por repisa de la chimenea. La cámara se aleja lentamente de la foto. Vemos la sala en silencio, pero es un silencio cálido. Hai mainan, di lantai. Ada sweater. Arjuna di sofa di samping selendang, Chal Murni. La casa respira. Voz en off de Roberto, Arjuna. Pikiran terakhir. Saya pikir menjadi buta berarti tidak melihat cahaya, tapi saya salah. Menjadi buta berarti melihat orang dan tidak mengenali nilainya. Putri saya mendapatkan kembali penglihatannya, tetapi sayalah yang benar-benar belajar melihat, dan apa yang saya lihat sekarang itu sempurna,